El silencio en el gran salón de baile del Palacio de Kensington era tan denso que parecía que el aire se hubiera vuelto concreto. 1000 pares de ojos desorbitados observaban una escena que nadie allí conseguía procesar. La crema innata de la aristocracia inglesa, gente que había visto de todo en la vida, estaba completamente paralizada. En el centro de aquel salón inmenso, arrodillado en el suelo de mármol helado que brillaba como un espejo, estaba Thomas Edward Windsor, el príncipe heredero de la corona británica. El hombre más poderoso, más rico y más deseado de toda Inglaterra, estaba de rodillas. Pero no ante la reina, no ante un altar sagrado. Estaba arrodillado frente a una joven que nadie allí conocía. Una muchacha con un vestido sencillo de lino color crema, sin una sola joya, con la mirada clavada en el suelo como si quisiera desaparecer, y las manos nerviosas entrelazadas frente a su cuerpo. Las debutantes más hermosas de la temporada. Aquellas que habían sido preparadas toda la vida para ese momento, vistiendo fortunas en seda y diamantes, sintieron que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus madres apretaban los puños con tanta fuerza que los guantes de cabritilla crujían. Los consejeros de la corona intercambiaban miradas aterrorizadas, calculando ya el tamaño de la catástrofe política que aquello representaba, y en medio de ese caos silencioso, el príncipe más codiciado de Inglaterra pronunció las palabras que cortaron siglos de tradición como una navaja afilada. Entonces, si tienes miedo de levantar la mirada ante un príncipe, permíteme bajar la mía ante la única mujer que vio más allá de la corona, para comprender cómo la corte más rígida y poderosa de Europa llegó a este punto de ruptura. Es necesario retroceder en el tiempo exactamente 4 semanas, cuando un simple rumor comenzó a incendiar cada rincón de Londres. La primavera de 1889 llegó a la capital del imperio con aquella luz pálida que se mezclaba con la niebla constante y el humo de las fábricas, creando un brillo dorado medio melancólico sobre los edificios de piedra. Fue en ese escenario, en los salones de té elegantes de Belgravia, en los clubes exclusivos de Pall Mall y en los círculos de la alta sociedad, que comenzó a difundirse la noticia que paralizaría la temporada entera. Habría un gran baile en el Palacio de Kensington. Pero no sería un baile cualquiera. Después de años siendo el soltero más codiciado del imperio, el príncipe Thomas Windsor había finalmente decidido buscar esposa. El evento sucedería en plena temporada social. Todas las familias nobles del reino, desde los duques más poderosos hasta los varones más empobrecidos pero de linaje impecable, esperaban presentar a sus hijas solteras. La elegida no solo se convertiría en princesa consorte, sino en una de las mujeres más envidiadas y poderosas de toda Europa. La noticia provocó un frenesí como no se veía en décadas. Fue una fiebre que arrasó con cualquier resquicio de contención victoriana. Las familias más ricas vaciaron sus fortunas sin pensarlo 2 veces, enviando pedidos urgentes a los mejores talleres de París, donde las casas de Worth y Doucet vieron sus oficinas entrar en colapso total de trabajo. Los joyeros de Bond Street trabajaban día y noche bajo la luz amarillenta de las lámparas de gas, limpiando diamantes sudafricanos, engastando perlas orientales perfectas y rescatando de cofres empolvados esmeraldas colombianas que pesaban tanto como los sueños más ambiciosos de aquellas madres aristócratas. En las perfumerías sofisticadas, los perfumistas más talentosos mezclaban esencias exclusivas de jazmín de Grasse, ámbar gris y rosas búlgaras, creando fragancias únicas que prometían conquistar el corazón inaccesible del príncipe. En cada condado, en cada mansión rodeada de jardines ancestrales, las jóvenes herederas ensayaban sin parar la reverencia perfecta ante enormes espejos, practicaban hasta el agotamiento la sonrisa que debía ser a la vez modesta y seductora, y memorizaban versos de Byron y sonetos de Shakespeare que recitarían con voz melodiosa en caso de que el príncipe les dirigiera una sola palabra. El propio Palacio de Kensington se transformó en un escenario de lujo inimaginable. Los salones de baile fueron decorados con guirnaldas de gardenias blancas y orquídeas exóticas traídas en vapores refrigerados desde los viveros de Cornwall. Las inmensas lámparas de cristal de Bohemia, con miles de prismas finamente tallados, fueron desmontadas, limpiadas una por un ejército de sirvientes con guantes blancos y reinstaladas hasta brillar como el propio sol. Un batallón de mayordomos, criados y ayudantes trabajaba sin parar, limpiando, puliendo y organizando cada rincón, cada superficie, cada objeto,
hasta que el palacio entero reluciera como una joya perfecta. En las cocinas inmensas, una legión de chefs franceses y pasteleros suizos, todos comandados por el legendario Auguste Escoffier, preparaba un banquete que duraría toda la noche. Faisanes rellenos con trufas negras, salmones salvajes escalfados en vino blanco y servidos en bandejas de plata maciza especialmente encargadas de la India. Mientras ese torbellino de preparativos consumía a la alta sociedad por completo, en una casa modesta de 3 habitaciones en el sombrío barrio de Whitechapel, una joven llamada Isabel Harrington observaba por la ventana agrietada el movimiento de los carruajes elegantes que nunca se detenían en su calle embarrada. A los 24 años, la vida de Isabel había estado marcada por la pérdida y la necesidad. 3 años y medio atrás, la tuberculosis se había llevado a su padre, William Harrington. Había sido un hombre humilde en posesiones, pero rico en conocimiento. Un respetado profesor de literatura que, sin título ni fortuna, se ganaba la vida dando clases particulares a hijos de comerciantes que querían educación refinada para sus hijos. Su madre, Anne, había muerto de fiebre puerperal cuando Isabel tenía apenas 5 años. No tenía hermanos. Su única familia era una tía lejana llamada Miriam, hermana menor de su madre, que había logrado subir un poco en la vida al casarse con un comerciante de telas razonablemente próspero. Miriam vivía ahora en una casa respetable cerca del mercado de Camden Town, desde donde observaba el mundo de su sobrina con una extraña mezcla de lástima y desdén. De su padre, Isabel no heredó propiedades, títulos ni joyas. Heredó 2 cosas que no tenían precio: un amor profundo por las palabras escritas, por las historias que transportaban a otros mundos, y una humildad tan arraigada en su ser que era parte de su esencia. Durante las noches frías del invierno londinense, a la luz tenue de una sola vela, William leía en voz alta a su hija las aventuras de Dickens, los paisajes emocionales de las Brontë, la pasión contenida de Jane Austen. Enseñó con paciencia infinita que la verdadera grandeza no estaba en blasones de familia ni en arcas llenas de oro, sino en la nobleza del espíritu, en la integridad y en la bondad sin esperar nada a cambio. Explicó una y otra vez que las apariencias podían mentir, ocultar vacíos y podredumbres bajo barnices brillantes, pero que el alma verdadera, despojada de fingimientos, siempre revelaba quién era realmente la persona. Esas enseñanzas moldearon a Isabel en alguien completamente diferente de las otras mujeres de su generación. Mientras las demás soñaban con ducados, coronas de diamantes y un lugar en el libro de la nobleza, ella solo quería la paz que encontraba en la memoria de su padre, en la compañía de los libros gastados y en la honestidad de una vida sin pretensiones, completamente ajena al hecho de que el destino estaba a punto de arrancarla de aquella tranquilidad anónima y arrojarla directo al centro del huracán. Isabel sobrevivía dando clases de francés básico a niños del barrio y cosiendo remiendos en vestidos para algunas vecinas que pagaban unas pocas monedas. No ganaba mucho, apenas lo suficiente para el alquiler y el pan, pero conseguía vivir con dignidad. Su vida era silenciosa, ordenada, predecible. Jamás había pisado el palacio de Kensington. Jamás había visto al príncipe salvo de lejos durante algún desfile real, cuando la familia real pasaba por las calles en sus carruajes dorados y la multitud se agolpaba para ver. Para ella, el gran baile era solo un rumor distante, algo que pertenecía a un mundo que no era el suyo. Pero el destino tiene formas misteriosas de entrometerse en las vidas más tranquilas. Una tarde lluviosa de abril, mientras Isabel cosía cerca de la ventana empañada, oyó golpes insistentes en la puerta de madera desgastada. Al abrir, encontró a su tía Miriam, vestida con ropas visiblemente caras y llamativas, acompañada por una criada joven que llevaba una caja grande de sombrero. La mujer entró sin esperar invitación, mirando con desdén mal disimulado la habitación humilde con paredes descascaradas y muebles escasos. «Isabel, tengo novedades», declaró Miriam con un gesto dramático que parecía ensayado. «Conseguí que seas incluida en el gran baile del palacio». Isabel parpadeó varias veces, completamente confundida. «¿Yo, tía? Eso no tiene sentido. No soy de la nobleza. No tengo un vestido apropiado. No tengo nada que...». «No seas tonta», interrumpió Miriam con impaciencia. «Escucha lo que voy a explicarte. Mi marido consiguió un favor con el mayordomo adjunto del palacio a través de conexiones comerciales. Pueden incluirte como asistente de la señora encargada del guardarropa durante el evento. Es una oportunidad única. Estarás dentro del palacio.
Verás cosas que gente de tu condición nunca ve. ¿Quién sabe si algún caballero de buena familia te note y puedas hacer un matrimonio decente que te saque de esta miseria? Tu madre era mi hermana, y no puedo permitir que la hija de ella se marchite dando clases en este lugar olvidado. Las palabras de Miriam eran duras como vidrio roto, pero Isabel sabía que bajo esa aspereza había algo parecido al afecto, aunque mal expresado. Su tía nunca había sido cariñosa, nunca había dado abrazos ni palabras dulces, pero tampoco la había abandonado completamente después de la muerte del padre. De vez en cuando enviaba cestas con comida, conseguía clientes para las clases a través de los contactos del marido. A su manera torcida, intentaba cuidar de la sobrina huérfana. No sé, tía. Realmente no pertenezco a ese mundo. Nadie pertenece a ningún mundo hasta cruzar la puerta y entrar, respondió Miriam abriendo la caja que la criada sostenía. Traje un vestido para ti. No es de seda ni tiene encajes caros, pero es digno, limpio, modesto y perfecto para una asistente. También traje un peine de carey y agua de rosas para el cabello. El evento es dentro de 6 días. Prepárate. Isabel tomó el vestido entre sus manos callosas por el trabajo. Era de lino color crema, sencillo pero bien cosido, con bordados discretos en el cuello y las mangas. No era ropa de duquesa, pero tampoco era uniforme de criada. Era exactamente lo que ella representaba, alguien entre dos mundos sin pertenecer verdaderamente a ninguno. Está bien, tía, iré. Los 6 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Isabel lavó el cabello rubio con el agua de rosas que había guardado como un tesoro. Recogió los mechones dorados en un moño sencillo en la nuca y se puso la ropa que la tía había traído. No usó joyas porque no tenía ninguna, ni un broche ni un anillo heredado, pero guardó en el bolsillo discreto del vestido algo que tenía como reliquia sagrada. Un pequeño ramo de rosas rojas secas que había recogido del jardín minúsculo de su padre el día del funeral, 3 años y medio atrás. Las flores, aunque resecas por el tiempo y frágiles como papel viejo, todavía tenían un olor tenue y dulzón que traía memorias dolorosas pero preciosas. Las ató con una cinta de satén desteñida y las guardó junto al corazón, como si fueran un amuleto protector. La noche del baile, Isabel caminó al lado de su tía por las calles cada vez más elegantes en dirección al palacio. Las vías estaban atestadas de carruajes lujosos. Berlinas impecables tiradas por caballos negros puros transportaban debutantes cubiertas con velos de encaje que costaban fortunas. Familias enteras de la más alta nobleza llegaban con sus mejores ropas, sus joyas más espectaculares, sus sonrisas más calculadas. El aire olía a perfume caro mezclado con humo de carbón de las lámparas. El ruido de las conversaciones animadas y nerviosas llenaba cada esquina. Isabel se sentía minúscula, invisible, completamente fuera de lugar en aquel universo de opulencia. Cuando finalmente llegaron a las puertas del Palacio de Kensington, los guardias revisaron los nombres en las listas oficiales. Miriam presentó los documentos que el marido había conseguido. Isabel fue registrada como asistente del guardarropa, designada para el salón principal. Le dijeron que debía permanecer de pie cerca de las columnas de mármol, lista para ayudar en caso de que alguna dama necesitara ajustes en el vestido o un abanico de repuesto. No debía hablar a menos que fuera necesario. No debía llamar la atención. Debía ser como el aire, presente pero imperceptible. El gran salón de baile del Palacio de Kensington era realmente una obra maestra. Enormes columnas de mármol blanco sostenían un techo decorado con frescos dorados que representaban escenas mitológicas griegas. Ventanas altísimas en arco dejaban que la luz de las lámparas de cristal creara un juego hipnótico de sombras y claridad que parecía divino, como si el cielo hubiera descendido a aquel espacio. En el centro del salón, bajo el retrato en tamaño real de la reina Eleanor, estaba la familia real y los invitados de mayor importancia. Las debutantes comenzaron a llegar en grupos organizados, supervisadas por sus acompañantes. Cada una era más deslumbrante que la anterior. Vestidos elaborados de seda azul celeste, rosa pálido, blanco como la nieve. Cabellos adornados con diademas de perlas, cuellos brillando con collares de diamantes que costaban más que propiedades enteras. Rostros realzados por especialistas en cosmética. Labios levemente teñidos, mejillas sonrosadas con polvos importados. Caminaban con la cabeza erguida, conscientes de su propia belleza, seguras de su propio valor, cada una creyendo que sería ella quien conquistaría el corazón del príncipe. Entre ellas, destacándose como una estrella entre velas,
estaba Lady Rosalind Herbert, hija del marqués de Northumberland. Era sin duda la más bella de todas. El cabello negro como ébano caía en ondas perfectas sobre los hombros desnudos. Los ojos castaños profundos observaban el salón con la confianza de quien nunca había sido rechazada. Piel de alabastro, sin una sola imperfección. Su vestido era una obra maestra de seda azul medianoche, tachonada de pequeños diamantes que capturaban la luz de las lámparas y la hacían brillar como si hubiera sido sumergida en estrellas. En el cuello, un collar de zafiros que había pertenecido a la abuela, cada piedra del tamaño de una nuez. Rosalind había rechazado docenas de pretendientes a lo largo de los años, condes, vizcondes, hasta un duque extranjero, todos insuficientes, porque desde los 15 años tenía un único objetivo, convertirse en princesa, y esta noche, finalmente, ese sueño se realizaría. Mientras pasaba por el salón, notó con satisfacción las miradas de envidia de las otras debutantes. Sonrió discretamente. No había competencia real. El príncipe era suyo por derecho. Isabel observaba todo desde su rincón junto a las columnas, las manos nerviosas entrelazadas frente al cuerpo, sintiendo a través de la tela el volumen discreto de las rosas secas en el bolsillo. No envidiaba a aquellas mujeres. No quería ser como ellas. Solo quería que todo terminara pronto para poder volver a casa, a la vida tranquila, al consuelo de la memoria del padre. Finalmente, cuando la orquesta comenzó a tocar las primeras notas de un vals vienés, el príncipe Thomas Windsor hizo su entrada. El aristócrata tenía 32 años, pero el rostro mostraba el peso de quien había vivido mucho más. Era alto, de hombros anchos y postura impecable, con cabello castaño claro con reflejos dorados que capturaban la luz, y ojos de un ámbar profundo que parecían capaces de ver a través de mentiras, directo hasta la verdad de las personas. Vestía un frac negro impecable con una condecoración tachonada de rubíes en la solapa. Caminaba con la autoridad de quien nunca había necesitado pedir nada en la vida, pero en su mirada, para quien prestara atención, había algo más allá del poder, un cansancio profundo, una fatiga que ningún lujo conseguía curar. Thomas había pasado años navegando los pasillos traicioneros de la corte. Había viajado por el vasto imperio británico. Había asistido a sesiones interminables en el Parlamento. Había multiplicado su fortuna a través de inversiones astutas, pero cada día se sentía más aislado, rodeado de consejeros que solo decían lo que pensaban que él quería oír, servido por gente que lo adulaba por obligación o ambición, observado por mujeres que veían en él solo poder, riqueza y posición. Nunca había conocido a una sola persona que lo mirara como ser humano y no como un título ambulante. Y esa soledad había comenzado a pudrir su alma por dentro, dejándolo vacío a pesar de toda la riqueza. El baile comenzó con toda la pompa prevista. El príncipe Thomas caminó despacio entre las filas de debutantes radiantes, acompañado por los amigos aristócratas y consejeros. Cada joven noble inclinaba la cabeza al verlo pasar, pero levantaba los ojos lo suficiente, con precisión calculada, para asegurarse de que él notara el rostro, la sonrisa, la belleza. Algunas recitaban versos de poesía que habían memorizado. Otras solo sonreían con labios pintados de carmín, todas compitiendo en silencio por el mismo premio. Y Thomas observaba una tras otra con indiferencia creciente. Veía belleza, veía elegancia, pero no veía nada auténtico. Todas parecían versiones de la misma fantasía ensayada, muñecas lindas pero vacías. Ninguna provocaba en él nada más allá de educada indiferencia. Cuando llegó el turno de Rosalind, ella ejecutó la reverencia más perfecta que había practicado durante meses. Levantó los ojos con el timing exacto, ofreciendo una sonrisa que equilibraba modestia y promesa. «Su Alteza», dijo con voz melodiosa, «es un honor estar en su presencia. Dicen que es apreciador de poesía. Permítame recitar». «Gracias, Lady Rosalind», interrumpió Thomas educadamente pero sin interés. «Es muy gentil», y pasó a la siguiente. Rosalind sintió que la sangre se helaba en sus venas. Él apenas la había mirado. Ni siquiera había esperado la poesía. No había pedido un baile. Solo había pasado. Mantuvo la sonrisa en el rostro por puro entrenamiento, pero por dentro la furia comenzaba a hervir. Thomas bailó durante lo que parecieron horas, fila tras fila, familia tras familia. Su expresión se volvía más fría con cada paso. Sus acompañantes comenzaban a preocuparse. ¿Y si el príncipe no elegía a nadie?
¿Y si toda aquella ceremonia gigantesca resultaba en nada? Entonces, cuando ya había recorrido casi todo el salón y estaba pensando en terminar aquella farsa, Thomas vio algo diferente que llamó su atención de inmediato. Al final del salón, cerca de las columnas donde el personal de servicio debía permanecer discreto, había una figura que no estaba intentando llamar su atención. Una joven con vestido sencillo de lino color crema, sin ninguna joya, con la cabeza realmente inclinada, no en aquella inclinación calculada que permitía miradas furtivas, sino en una postura de humildad genuina que parecía inconsciente de sí misma. Sus manos estaban nerviosas, entrelazadas frente al cuerpo. Cabellos rubios como el trigo capturaban la luz, piel clara con pecas suaves esparcidas por la nariz. Había algo en ella, algo indefinible pero innegable, que era completamente diferente de todo lo que había visto aquella noche. El príncipe se detuvo de repente. Por primera vez en toda aquella noche sintió curiosidad verdadera. Caminó hacia ella, dejando atrás a las últimas debutantes que esperaban ansiosas. Sus acompañantes lo siguieron confundidos, intercambiando miradas perplejas. Murmullos comenzaron a llenar el salón porque el príncipe estaba yendo claramente hacia las columnas, hacia la zona del personal de servicio, ignorando a las últimas familias nobles. Rosalind, desde donde estaba, giró la cabeza bruscamente al percibir el movimiento. Vio al príncipe caminando hacia una criada, una asistente cualquiera. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Thomas se detuvo justo frente a Isabel. Ella no levantó la mirada ni un milímetro. Las manos temblaban ligeramente entrelazadas. Podía sentir su presencia como una tormenta a punto de estallar, pero las enseñanzas del padre, su voz resonando en la memoria, se lo recordaban. No mires hacia arriba. Respeta con el alma, no con los ojos. El príncipe habló. La voz era profunda, educada, pero cargada de curiosidad genuina. ¿Por qué tienes miedo de mirarme? El salón entero contuvo la respiración en un silencio sepulcral. Todas las debutantes giraron la cabeza al mismo tiempo hacia la escena imposible que se desarrollaba al final del recinto. Isabel tragó en seco. La garganta estaba seca como arena, pero cuando habló, la voz salió serena, firme, llena de una sinceridad que no se podía fingir. No es miedo, Su Alteza. Mi padre me enseñó que la verdadera grandeza no necesita ser mirada a los ojos para ser respetada. Debe ser honrada con toda el alma, no solo con la mirada. Un silencio absoluto cayó sobre el salón como una mortaja pesada. Nadie se atrevía ni a respirar. El príncipe Thomas fijó la mirada ámbar en aquella joven de vestido sencillo que acababa de decir algo que nadie más se había atrevido a decir en toda su vida. Que su grandeza merecía más que una mirada superficial, que merecía respeto auténtico que venía del alma. Por primera vez en años, el aristócrata sonrió de verdad. No fue una sonrisa social, no fue un gesto calculado, sino alegría auténtica que iluminó el rostro cansado. Y entonces, ante 1000 invitados atónitos, ante consejeros petrificados, ante todo el peso de las tradiciones centenarias, el príncipe Thomas Windsor hizo lo impensable. Se arrodilló, descendió sobre una rodilla directo frente a aquella joven sin joyas, sin título, sin nada más que la verdad en sus palabras, y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Entonces, si tienes miedo de levantar la mirada ante un príncipe, permíteme bajar la mía ante la única mujer que vio más allá de la corona. El mundo de Isabel se detuvo. El corazón latía tan fuerte que pensó que todos lo oirían. En un gesto instintivo llevó la mano al bolsillo donde guardaba las rosas secas del padre, buscando fuerza en aquel recuerdo. Y por primera vez desde que había entrado a aquel palacio, levantó despacio los ojos. Lo que vio no fue un príncipe envuelto en privilegio y poder. Fue un hombre, un ser humano vulnerable, cansado de mentiras y artificios, hambriento de verdad y conexión genuina, arrodillado frente a ella con una esperanza tan frágil como hermosa, brillando en los ojos ámbar. Y en ese momento ambos supieron con certeza absoluta que nada volvería a ser como antes. Del otro lado del salón, Rosalind observaba la escena con una expresión congelada de horror y furia. Las uñas se clavaban en las palmas de las manos con tanta fuerza que pequeñas gotas de sangre comenzaban a aparecer bajo los guantes blancos de seda. Aquello no podía estar sucediendo. No podía. El príncipe de rodillas ante nadie. Una plebeya insignificante de vestido barato. Las otras debutantes alrededor comenzaron a susurrar nerviosas.
Pero Rosalind no oyó nada más allá del rugido de sangre en sus propios oídos. Todos los años de preparación, todas las fortunas gastadas, todos los pretendientes rechazados. ¿Para esto? No. Esto no terminaría así. Ella no lo permitiría. Cuando el príncipe finalmente se levantó y salió del salón con una última mirada a Isabel, Rosalind ya estaba trazando un plan. Aquella muchacha sería destruida, completamente, y Rosalind se encargaría personalmente de que eso sucediera. La noche del baile terminó en un caos controlado. Las familias nobles salieron en silencio conmocionado, las debutantes en lágrimas, las madres en furia mal contenida. Isabel fue escoltada fuera del palacio por su tía Miriam, que estaba en un estado entre euforia y pánico total. ¿Viste? ¿Viste lo que sucedió?, parloteaba Miriam mientras caminaban apresuradas por las calles. El príncipe se arrodilló. Ante ti, Isabel, ¿tienes idea de lo que eso significa? Pero Isabel apenas escuchaba. La cabeza le daba vueltas, el corazón aún disparado. ¿Aquello había sido real? ¿Realmente había sucedido? ¿O era algún tipo de sueño febril? Cuando finalmente llegaron al barrio de Whitechapel y Miriam la dejó en la puerta de la habitación humilde, Isabel entró y se recostó contra la puerta cerrada, las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerse de pie. Tocó el bolsillo del vestido, sintiendo las rosas secas todavía allí. Las sacó con manos temblorosas y miró las pétalas frágiles a la luz tenue de la vela que había dejado encendida. «Padre», susurró al vacío. «¿Qué hago ahora?». Pero no había respuesta, solo el silencio de la noche y el ruido distante de la ciudad allá afuera. Isabel no durmió aquella noche. Se quedó sentada cerca de la ventana, mirando las estrellas, intentando entender lo que había sucedido, y más importante, intentando entender lo que aquello significaba para ella. Porque una cosa era clara, su vida nunca más sería la misma. Si esta historia está tocando tu corazón, si estás sintiendo la emoción de esta conexión entre dos almas que se reconocieron más allá de las apariencias, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿ya viviste un momento donde ser completamente sincero lo cambió todo? ¿Donde la verdad abrió una puerta que ni sabías que existía? Comparte tu historia. Me encanta leer cada comentario y saber que estas narrativas tocan vidas reales. La mañana llegó gris y fría. Isabel finalmente se había dormido en la silla cerca de la ventana cuando golpes urgentes en la puerta la despertaron sobresaltada. Abrió para encontrar no a su tía Miriam, sino a un hombre de librea elegante que claramente no pertenecía a aquel barrio. Carruajes y caballos atraían miradas curiosas de los vecinos. «Señorita Harrington», preguntó el hombre con voz formal. «Soy enviado de Su Alteza Real, el príncipe Thomas Windsor. Tengo órdenes de escoltarla al palacio inmediatamente». El corazón de Isabel se disparó. «¿Ahora? Pero yo necesito arreglarme. Su Alteza fue bastante claro. Señorita». Inmediatamente. Isabel miró hacia abajo. Todavía llevaba puesto el vestido de lino del baile, arrugado por haber dormido sentada. El cabello estaba despeinado. Estaba completamente impresentable. «Deme 10 minutos», pidió. El hombre asintió rígidamente. Isabel cerró la puerta y corrió a arreglarse lo mejor que podía. Se lavó la cara con agua helada, rehizo el moño, alisó el vestido, guardó las rosas secas de vuelta en el bolsillo. Respiró hondo. ¿Qué quería el príncipe? ¿Por qué la convocaba así tan temprano? 1000 posibilidades pasaron por su cabeza, cada una más aterradora que la anterior. El viaje hasta el palacio fue silencioso. Isabel observaba por la ventana del carruaje las calles cambiando de pobres y sucias a elegantes y limpias, de casas apretujadas a mansiones espaciosas. Dos mundos completamente diferentes separados por algunos kilómetros. Cuando llegaron al palacio, fue llevada no al gran salón, sino a una sala menor, más íntima. Una biblioteca, las paredes cubiertas de libros del suelo al techo, ventanas dejando entrar la luz matinal, el olor a cuero viejo y papel, y allí, de pie cerca de la ventana, estaba el príncipe Thomas. Se giró al oírla entrar. Usaba ropas sencillas, un saco oscuro y pantalones, sin la pompa de la noche anterior. Parecía más joven así, más humano. «Isabel», dijo con una sonrisa, «gracias por venir». Ella hizo una reverencia torpe. Su Alteza mandó llamar. «No tuve opción». «Siempre hay opción», respondió él suavemente. «Podrías haber rechazado». Isabel levantó los ojos, sorprendida.
¿Rechazar una orden del príncipe heredero? No sé si eso es posible. Todo es posible, dijo Thomas acercándose. Y quiero que sepas que puedes, que tienes esa libertad, porque no te traje aquí para dar órdenes. Te traje para hacer un pedido. El corazón de ella se aceleró. ¿Un pedido? Quiero conocerte, dijo él simplemente. Anoche, en aquel salón lleno de gente, fuiste la única persona real que encontré. La única que no estaba fingiendo, no estaba actuando. Y quiero entender eso. Entenderte a ti. Isabel sintió que la boca se le secaba. No sé qué espera encontrar Su Alteza. Soy solo una profesora. Doy clases de francés a niños. Coso para pagar el alquiler. No tengo nada de especial. ¿Realmente crees eso?, preguntó Thomas, deteniéndose justo frente a ella. Porque yo no lo creo. Alguien que entiende que la grandeza no necesita ser vista con los ojos, sino honrada con el alma. Esa persona tiene algo que la mayoría de las personas en aquel salón anoche nunca tendrá. ¿Verdad? Isabel no sabía qué decir. Se quedó allí parada, las manos nerviosas entrelazadas, el corazón latiendo desacompasado. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente, la voz saliendo más baja de lo que pretendía. Quiero que te quedes, respondió Thomas. Algunos días. Una semana. El tiempo que permitas. No como criada, no como asistente, como mi invitada. Quiero conversar contigo, conocerte, y quiero que me conozcas también. No al príncipe, solo, Thomas. Isabel sintió que el suelo se escapaba bajo sus pies. Esto es una locura, murmuró. Su Alteza no me conoce, no sabe nada sobre mí. Y yo no pertenezco a este mundo. Por eso mismo. Porque no perteneces a este mundo es que quiero que te quedes. Todos aquí quieren algo de mí. Poder, dinero, posición. Pero tú no quieres nada de eso, ¿verdad? Isabel miró profundamente en los ojos ámbar de él y vio esperanza genuina. Vulnerabilidad. Un hombre desesperado por algo real en un mundo de máscaras. Y en ese momento, tomó la primera decisión verdaderamente suya de toda aquella situación imposible. No, dijo firme, alejándose. No puedo quedarme. La decepción en el rostro de Thomas fue instantánea. ¿Por qué? Porque esto me va a destruir, respondió Isabel, la voz temblando pero determinada. Su Alteza puede volver a su vida después, a su mundo de palacios y poder. Pero yo vuelvo a Whitechapel, en una casa modesta de 3 habitaciones, a mis clases de francés y mis remiendos. Y si me quedo aquí, si permito esto, volveré allá destrozada, porque habré probado algo que nunca podré tener. Y eso me va a destruir poco a poco. Thomas se quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Y si te dijera que no son solo algunos días?, preguntó suavemente. ¿Y si te dijera que quiero más? Entonces diría que Su Alteza es ingenuo, respondió Isabel, lágrimas comenzando a formarse. Anoche fue hermoso, fue mágico, pero ahora, a la luz del día, la realidad es diferente. Soy una plebeya. Usted es el príncipe heredero. Tiene consejeros, tiene obligaciones, tiene un país entero esperando que se case con alguien apropiado. Y yo no soy apropiada. Nunca lo seré. ¿Quién decide qué es apropiado?, preguntó Thomas, la frustración apareciendo en su voz. Todos menos nosotros dos, respondió Isabel con una sonrisa triste. Y esa es la verdad que Su Alteza necesita oír. Hizo una reverencia, se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Isabel, espera, llamó Thomas. Ella se detuvo, pero no se giró. Por favor, pidió él, la voz cargada de emoción. Dame una oportunidad, una semana, solo una semana. Y si después todavía quieres irte, te dejaré ir. Sin preguntas, sin pedidos. Pero dame esa oportunidad de mostrarte que puede ser diferente. Isabel cerró los ojos, la mano en el picaporte de la puerta. Todo instinto gritaba que saliera, corriera, se protegiera. Pero había algo en su voz, algo tan genuino y desesperado, que la hizo dudar. Se giró lentamente. Una semana, dijo finalmente, pero con condiciones. Thomas asintió ansioso. ¿Cuáles? Primera, no soy su prisionera. Si en cualquier momento decido salir, me deja ir, sin drama, sin intentar convencerme de quedarme. Acepto. Segunda, nadie puede saber que estoy aquí como su invitada. Oficialmente soy asistente de biblioteca o cualquier cargo que tenga sentido. No quiero ser blanco de chismes. Thomas dudó, pero asintió. Acepto. Tercera, Isabel respiró hondo. Al final de esa semana, necesita prometer que me dejará ir, aunque no quiera.
Porque me voy a ir, Su Alteza. Voy a volver a mi vida. Y usted necesita aceptar eso desde ya. Thomas la miró por un largo momento. El dolor era visible en su rostro. Acepto tus condiciones, dijo finalmente. Pero no acepto tu tercera promesa como verdad absoluta, porque voy a usar esa semana para mostrarte que mereces quedarte, que mereces este mundo tanto como cualquier noble nacida en él. Isabel sacudió la cabeza con una sonrisa triste. Entonces va a decepcionarse, Su Alteza, porque al final, la realidad siempre vence a la fantasía. Ya veremos, respondió Thomas. Ya veremos. Y así, contra todo instinto de autopreservación, contra toda lógica y razón, Isabel Harrington acordó quedarse una semana en el Palacio de Kensington, una semana que lo cambiaría todo. Una criada llamada Grace fue designada para cuidar de Isabel. La muchacha tenía unos 19 años, cabellos castaños recogidos en un moño apretado y ojos gentiles que observaban a Isabel con curiosidad mal disimulada. «Señorita Harrington», dijo Grace conduciéndola por los pasillos. «Sus aposentos quedan en esta ala. Es más tranquilo aquí, lejos del movimiento principal del palacio». La habitación era más grande que la casa entera de Isabel en Whitechapel. Cama con dosel de lino irlandés, paredes cubiertas con papel de seda en tonos suaves de verde menta, una ventana amplia con vista a los jardines. «Proporcionamos algunos vestidos para la señorita», dijo Grace abriendo un armario. «Nada muy elaborado, como pidió Su Alteza, pero de calidad adecuada». Isabel tocó las telas. Algodón, lino, 1 o 2 de seda simple. Nada comparado con los vestidos de las debutantes, pero infinitamente superior a lo que ella tenía. «Gracias, Grace», murmuró. «Si necesita cualquier cosa, solo llámeme», dijo la criada. Su Alteza dijo que la señorita debe sentirse cómoda. Puede circular por los jardines, por la biblioteca, por las salas de estar. Solo dudó. «¿Solo qué?» «Tenga cuidado, señorita», dijo Grace en voz baja. «Hay mucha gente que no quedó feliz con lo que sucedió anoche. Mucha gente que no ve su presencia aquí con buenos ojos». Isabel asintió. Ya lo esperaba. «Tendré cuidado». Cuando Grace salió, Isabel se sentó en la cama suave y miró alrededor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Había enloquecido completamente? Una semana. Tenía una semana para probarse a sí misma que aquello era imposible, que no pertenecía allí. Y entonces volvería a casa, a la realidad, a la vida que conocía. Pero mientras tocaba el bolsillo donde todavía guardaba las rosas secas del padre, una parte pequeña y terca del corazón susurraba, ¿y si? ¿Y si pudiera ser diferente? Sacudió la cabeza, alejando el pensamiento peligroso. No permitiría que esperanzas imposibles echaran raíces. Estaba allí por una semana, solo una semana, y entonces se iría. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Mientras Isabel exploraba sus nuevos aposentos, en otra ala del palacio, en una sala lujosamente decorada con retratos de familia y mobiliario francés, Lady Rosalind Herbert servía té a 5 otras jóvenes nobles. Todas habían sido rechazadas en el baile. Todas habían visto sus esperanzas aplastadas cuando el príncipe se arrodilló ante una plebeya, y todas estaban furiosas. «Es una vergüenza absoluta», declaraba Lady Charlotte, hija del conde de Essex, moviendo el té con violencia innecesaria. «Mi familia gastó una fortuna. ¿Y para qué? Para ver al príncipe humillarse ante una criada», completó Rosalind, la voz helada. «Porque eso es lo que es. Una criada. Sin linaje, sin educación, sin absolutamente nada que la califique para estar siquiera en el mismo salón que nosotras. Oí decir que él la trajo al palacio», dijo otra joven, Lady Victoria, «que está alojada aquí, como invitada». «Absurdo», escupió Charlotte. «Esto es un insulto a todas nosotras, un insulto a todas las familias nobles del reino». Rosalind tomó un sorbo delicado de té, la mente trabajando rápidamente. Había pasado toda la noche sin dormir, planeando. No era mujer de aceptar la derrota fácilmente. «Tengo una propuesta para ustedes», dijo suavemente. Las otras se inclinaron, interesadas. «Esta situación no puede continuar», continuó Rosalind. «El príncipe está claramente bajo algún tipo de encantamiento. Tal vez ella usó alguna artimaña, alguna seducción vulgar que los hombres a veces confunden con autenticidad». «¿Qué sugiere que hagamos?», preguntó Charlotte. «Nada drástico», respondió Rosalind con una sonrisa fría. «Solo asegurar que su verdadera naturaleza sea revelada».
Que el príncipe vea que es una oportunista, una cazafortunas, alguien completamente inadecuada para el papel que él románticamente imagina para ella. ¿Cómo haríamos eso?, preguntó Victoria. Rosalind colocó la taza de té delicadamente en el platillo. Déjenlo en mis manos. Tengo algunos planes en mente, pero voy a necesitar su ayuda, discretamente, por supuesto. Nada que pueda ser rastreado hasta nosotras. Las jóvenes intercambiaron miradas. Vacilación mezclada con deseo de venganza. Estoy dentro, dijo Charlotte finalmente. Yo también, concordó Victoria. Una por una, las otras asintieron. Rosalind sonrió. Perfecto. Entonces comencemos. Y cuando terminemos, el príncipe verá a aquella plebeya por lo que realmente es, y nosotras recuperaremos nuestros lugares de derecho. El juego había comenzado, y Rosalind Herbert nunca perdía. Aquella tarde, Thomas mandó llamar a Isabel a la biblioteca. Ella fue con el corazón apretado, todavía insegura sobre toda aquella situación. Cuando entró, lo encontró sentado en un sillón cerca de la ventana, leyendo. Él se levantó al verla, el rostro iluminándose con una sonrisa genuina. Isabel, ¿conseguiste acomodarte? Sí, gracias, respondió ella, quedándose cerca de la puerta. Los aposentos son muy generosos. Excelente. Thomas señaló el sillón frente al suyo. Siéntate, por favor. No necesitas quedarte de pie. Isabel vaciló, pero obedeció, sentándose en el borde del sillón, la espalda recta, las manos en el regazo. Thomas observó la postura tensa y sonrió con suavidad. Relájate. No voy a morderte. No estoy acostumbrada a esto, admitió Isabel. A sentarme en sillones caros y conversar con príncipes. No soy un príncipe ahora, dijo Thomas. ¿Recuerdas? Solo Thomas. Isabel lo miró. Realmente, sin el frac formal, sin la pompa de la corte, él parecía normal, casi. Está bien, Thomas. Él sonrió satisfecho. Mejor, mucho mejor. Ahora, cuéntame, ¿qué libro es ese que guardabas en el bolsillo del vestido anoche? Isabel se congeló. ¿Cómo sabe que? Vi la forma, explicó Thomas. Un volumen pequeño. Imaginé que era importante para ti. Isabel tocó el bolsillo del vestido nuevo por instinto, sintiendo el volumen de las rosas secas. No es un libro, dijo suavemente. Son flores, rosas rojas secas del jardín de mi padre. Las recogí el día de su funeral. Thomas se quedó en silencio por un momento, la expresión suavizándose. Perdóname, no quería traer recuerdos dolorosos. No son solo dolorosos, respondió Isabel. También son preciosos. Él adoraba esas rosas. Decía que le recordaban a mi madre. ¿La recuerdas? Poco. Murió cuando yo tenía 5 años. Pero mi padre hablaba de ella con tanto amor que a veces parece que recuerdo más de lo que realmente recuerdo. Si eso tiene sentido. Tiene todo el sentido, dijo Thomas. Las historias tienen ese poder, de crear recuerdos que nunca vivimos, pero que sentimos como si los hubiéramos vivido. Isabel lo miró sorprendida. ¿Usted entiende? Claro que entiendo, respondió Thomas. Perdí a mi madre a los 10 años, escarlatina, rápida, brutal. Un día estaba aquí, al día siguiente, ya no estaba. Lo siento. Yo también. Thomas miró por la ventana. Mi padre nunca fue el mismo después. Se volvió distante. Se sumergió en el trabajo, en las obligaciones de Estado. Yo me quedé con tutores, gobernantas, gente pagada para cuidarme pero que nunca realmente se preocupó. Había un dolor en su voz que Isabel reconocía, el dolor de la soledad, de crecer sin el amor que debería haber tenido. Pero tenía a su padre, dijo ella suavemente, aunque fuera distante. Pero tenía a su padre, dijo ella suavemente, aunque fuera distante. Tenía un padre que todo el mundo veía como el futuro rey, corrigió Thomas. Pero no tenía al padre que yo necesitaba. Él murió cuando yo tenía 20 años. Y desde entonces, desde entonces soy el heredero, el futuro rey, pero nunca solo. Thomas. Isabel sintió algo moverse en su pecho. Empatía, comprensión. Ese hombre poderoso con todo en el mundo, también era profundamente solitario, tal vez incluso más que ella. Por eso es, ¿verdad?, preguntó suavemente. Por eso se arrodilló anoche. Thomas la miró. ¿Qué quieres decir? Estaba buscando a alguien que lo viera, dijo Isabel. No al príncipe, no al heredero, sino a usted, Thomas, la persona debajo de todos los títulos.
Thomas se quedó en silencio por un largo momento. Sí, admitió finalmente. Exactamente eso. ¿Y tú? Tú me viste. Fuiste la primera persona en años que me vio. Isabel sintió el corazón apretarse. Esto era peligroso, muy peligroso, porque ella también estaba comenzando a verlo. Y eso hacía todo infinitamente más difícil. Necesito decirte algo, dijo ella firme. Algo importante. Dime. Yo no soy especial, dijo Isabel mirando directamente a sus ojos. No soy sabia, no soy extraordinaria. Soy solo alguien que tuvo un padre bueno que me enseñó a ser honesta. Pero esa honestidad no me hace adecuada para este mundo. De hecho, me hace completamente inadecuada. ¿Por qué crees eso? Porque este mundo, Isabel gesticuló alrededor, funciona con apariencias, con política, con alianzas y estrategias. Y yo no sé hacer nada de eso. No sé fingir, no sé jugar esos juegos. Y si está buscando a alguien para estar a su lado en este mundo, necesita a alguien que entienda cómo funciona. Y yo no entiendo. Nunca voy a entender. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Y si no quisiera a alguien que entiende? ¿Y si quisiera a alguien que me recuerde que existe un mundo más allá de este? ¿Que no todo necesita ser juego y estrategia? Entonces está siendo idealista, respondió Isabel. Y el idealismo no sobrevive a la realidad. O tal vez, dijo Thomas suavemente, estés siendo demasiado pesimista. Tal vez te estés protegiendo antes siquiera de dar una oportunidad real. Isabel abrió la boca para responder, pero no tenía contraargumento. Porque él tenía razón. Se estaba protegiendo. Porque eso era lo que personas como ella hacían cuando el mundo era impredecible y cruel. La semana comienza ahora, dijo Thomas. Y durante esta semana, quiero que intentes, no para mí, para ti. Intenta creer que puedes pertenecer a algún lugar más allá de Whitechapel. Puedes hacer eso. Isabel miró a aquel hombre, a la esperanza genuina en su rostro, y sintió sus defensas temblando. Puedo intentar, susurró finalmente. Es todo lo que pido, respondió Thomas con una sonrisa, y por un momento, sentados en aquella biblioteca bañada por la luz dorada de la tarde, no eran un príncipe y una plebeya, eran solo dos personas solitarias que se habían encontrado. Pero allá afuera, en las sombras del palacio, Rosalind y sus aliadas ya estaban poniendo en acción el primer plan, y la tormenta apenas comenzaba. Los días siguientes fueron los más extraños de la vida de Isabel. Todas las mañanas, Grace la despertaba temprano, la ayudaba a vestirse y la llevaba a desayunar en una pequeña sala de estar reservada. Después, Isabel tenía libertad para explorar los jardines o leer en la biblioteca. Y todas las tardes, sin falta, Thomas aparecía para conversar. El segundo día, él la encontró en los jardines, observando las rosas que crecían en canteros perfectamente cuidados. Son hermosas, ¿verdad?, dijo él acercándose. Isabel se giró, sobresaltada. Todavía no se había acostumbrado a su presencia, a la facilidad con que él aparecía y desaparecía de su vida. Son perfectas, concordó. Demasiado perfectas. Tal vez. Thomas frunció el ceño. ¿Cómo así? Las rosas del jardín de mi padre eran salvajes, explicó Isabel. Crecían torcidas, con espinas enormes, pétalos que caían con el viento, pero tenían un perfume, algo que éstas no tienen, como si la perfección hubiera quitado un poco del alma de ellas. Thomas miró las rosas con ojos nuevos. Nunca había pensado en eso, pero tienes razón. Son bonitas, pero sin vida real, como todo aquí, dijo Isabel antes de poder contenerse. Él la miró. ¿Crees eso? ¿Que todo aquí no tiene vida real? Isabel vaciló. Pero él había pedido honestidad. Entonces sería honesta. Creo que todo aquí está controlado, planeado. Hasta las conversaciones. Las personas no dicen lo que piensan, dicen lo que deben decir. No ríen cuando es gracioso, ríen cuando es apropiado. Es todo. Actuación. ¿Y yo?, preguntó Thomas suavemente. ¿También soy actuación? Isabel lo estudió. El cabello ligeramente despeinado por el viento. La camisa simple sin adornos. Los ojos sinceros. No, admitió. Tú no. Al menos no conmigo. Pero con todos los demás, tengo que serlo, completó Thomas. Porque es lo que esperan. El príncipe, el heredero, nunca solo Thomas. ¿Eso no te cansa? Me agota, respondió él con una sonrisa cansada. Por eso estos momentos contigo son preciosos, porque puedo descansar, ser solo yo. Isabel sintió algo moverse en su pecho. Peligro.
Esto era peligroso. Estaba comenzando a importarle de verdad, y eso no podía suceder. Deberíamos volver, dijo abruptamente. Está refrescando. Thomas pareció querer decir algo, pero solo asintió. Como quieras. Mientras caminaban de vuelta, ninguno de los dos vio la figura observando desde la ventana del segundo piso. Rosalind, con los ojos entrecerrados, observaba cada movimiento, cada gesto entre ellos, y sonreía. Aquella noche, durante la cena formal de la corte en la cual Isabel obviamente no participaba, Rosalind puso en acción la primera parte de su plan. Estaba sentada estratégicamente cerca de Lady Catherine, una de las chismosas más influyentes de la alta sociedad. La mujer tenía una lengua afilada y oídos en todo Londres. «Es tan extraño», comentó Rosalind casualmente, tomando un sorbo de vino. «Ver al príncipe tan distraído últimamente». Lady Catherine mordió el anzuelo inmediatamente. «¿Distraído? ¿Cómo así, querida?» «Oh, nada serio», dijo Rosalind con un suspiro delicado. «Es solo que, bueno, oí de una fuente muy confiable que aquella muchacha del baile, ya sabes cuál, todavía está aquí en el palacio». Los ojos de Catherine se agrandaron. «¿Todavía? ¿Pero por qué?» «Nadie lo sabe con certeza». Rosalind bajó la voz conspiratoriamente. «Pero mi criada, que es amiga de una de las criadas que trabaja en aquella ala, dijo que la muchacha tiene aposentos propios, vestidos nuevos, y que el príncipe pasa horas con ella todos los días, a solas». El escándalo en el rostro de Catherine era palpable. ¿A solas? Pero eso es completamente inapropiado, completó Rosalind con falsa preocupación. Y lo peor es que nadie sabe nada sobre ella, sobre su familia, su origen. Podría ser cualquier persona, tener cualquier intención. Dios mío. Catherine ya estaba calculando con quién compartiría esa información primero. Esto es terrible. Alguien necesita alertar al príncipe sobre los peligros de ser tan ingenuo. Exactamente mi pensamiento, concordó Rosalind con satisfacción mal disimulada. Pero claro, no es nuestro lugar intervenir. Solo podemos desear que abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. La semilla estaba plantada. Para el desayuno del día siguiente, la mitad de Londres estaría hablando sobre la misteriosa cazafortunas que había hechizado al príncipe. Pero Rosalind no se detuvo ahí. El cuarto día, mientras Isabel estaba en la biblioteca sola, leyendo un volumen de poesías de Wordsworth, oyó que la puerta se abría. Levantó los ojos esperando ver a Thomas, pero en su lugar encontró a una mujer que no conocía. Alta, elegante, con cabellos grises recogidos en un moño elaborado y ojos que evaluaban todo con precisión quirúrgica. «Así que tú eres la famosa Isabel Harrington», dijo la mujer, cerrando la puerta tras de sí. Isabel se levantó rápidamente, el libro cayendo al suelo. «Yo, sí. ¿Y usted es?» «Lady Margaret, condesa de Winchester», respondió la mujer, caminando lentamente alrededor de la sala como un general inspeccionando tropas. Consejera de la corte durante 30 años. Amiga íntima de la difunta reina. Isabel tragó en seco. Esto no era bueno. «Es un honor, Lady Margaret». «No seas ridícula», cortó la condesa. «No es un honor, y ambas lo sabemos. Vine aquí para tener una conversación franca contigo, de mujer a mujer». «¿Sobre qué?» «Sobre el hecho de que estás jugando con fuego», respondió Lady Margaret, deteniéndose justo frente a Isabel. «Y que vas a quemarte. Y peor, vas a quemar al príncipe también». Isabel sintió la rabia comenzar a hervir. «No estoy jugando con nada. No pedí estar aquí». «¿Ah, no?» La condesa arqueó una ceja. «Entonces, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no volviste a tu Whitechapel? ¿Es eso? ¿Por qué no le dijiste al príncipe que esto es una locura y terminaste todo antes de que se convirtiera en el escándalo que se está volviendo?» «Lo dije», respondió Isabel, la voz temblando de emoción contenida. «Dije que debía irme, pero él pidió una semana, y yo se la di. ¿Por bondad del corazón?» Lady Margaret rió sin humor. «¿O porque viste una oportunidad? ¿Una oportunidad de subir en la vida, tal vez? Atrapar a un príncipe enamorado y transformar eso en posición, dinero, poder. ¿Cómo se atreve?» Isabel dio un paso adelante, los ojos brillando. «No me conoce. No sabe nada sobre mí ni sobre lo que quiero. Sé exactamente lo que eres», replicó la condesa. «Una oportunista inteligente que se dio cuenta de que la honestidad es una mercancía rara en esta corte y la está usando como arma».
Si la honestidad es un arma aquí, entonces este lugar está más enfermo de lo que imaginé, respondió Isabel, la voz saliendo más fuerte ahora. Y si me creo oportunista, debería conocer a su propia corte mejor, porque estuve en un salón con 200 mujeres que harían cualquier cosa, dirían cualquier mentira, para estar donde estoy ahora. ¿Y yo? Yo solo dije la verdad, y estoy siendo castigada por eso. Lady Margaret la estudió por un largo momento. Tienes fuego, admitió finalmente. Más de lo que esperaba. Pero el fuego no es suficiente, muchacha. Este mundo va a aplastarte. Ya te está aplastando. Los rumores ya comenzaron. Para el fin de semana, serás la villana de todas las historias. La seductora, la calculadora, la mujer que hechizó al pobre príncipe inocente. Que no me importan los rumores, dijo Isabel, aunque sabía que era mentira. La verdad siempre prevalece. ¡Qué ingenuidad conmovedora! Lady Margaret suspiró. La verdad no prevalece, criatura. El poder prevalece, y tú no tienes ningún poder aquí. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó Isabel. Si no tengo poder, si soy insignificante, ¿por qué perder tiempo conmigo? La condesa se quedó en silencio. ¿Por qué?, dijo finalmente. A pesar de todo, me agrada el príncipe Thomas. Lo vi crecer, vi su soledad, el peso que lleva, y vi algo en él estos últimos días que no veía en años. Esperanza, felicidad, y no quiero verlo destruido cuando esto inevitablemente termine mal. Isabel sintió las palabras como un golpe en el estómago, porque Lady Margaret tenía razón. Esto terminaría mal. No había forma de que no terminara así. Entonces dígame, pidió Isabel, la voz saliendo más baja. ¿Qué debería hacer? Salir, respondió la condesa sin dudar. Ahora, hoy, antes de que ambos se lastimen aún más, porque cuanto más tiempo te quedes, más difícil será para ambos cuando termine. Y va a terminar, muchacha. Siempre termina. Isabel cerró los ojos. Sabía que la mujer tenía razón. Sabía que debía tomar sus cosas e irse. Volver a Whitechapel, a la vida que conocía, a la seguridad de la insignificancia. Pero cuando abrió los ojos nuevamente, se oyó diciendo, no, no voy a salir. Di mi palabra de que me quedaría una semana, y me voy a quedar, pero no porque sea oportunista, no porque quiera algo de él, sino porque él merece tener a alguien que lo vea por lo que es, aunque sea solo por una semana. Lady Margaret la estudió por un largo momento. Vas a arrepentirte, dijo finalmente, pero veo que no hay nada que pueda decir para cambiar tu opinión. Entonces te voy a dar un consejo en lugar de una orden. Protege tu corazón, porque en este mundo, los corazones son las primeras víctimas. Y con eso, la condesa salió, dejando a Isabel sola en la biblioteca con el corazón disparado y las manos temblando. Acababa de elegir quedarse, realmente quedarse, no pasivamente, sino activamente, y eso lo cambiaba todo. Aquella noche, Isabel no pudo dormir. Se quedó sentada cerca de la ventana, mirando las estrellas, las palabras de Lady Margaret resonando en su cabeza. Estaba comenzando a importarle Thomas, más de lo que debería, más de lo que era seguro, y eso la aterrorizaba, porque la condesa tenía razón. Esto terminaría mal, tenía que terminar mal. No había final feliz para una plebeya y un príncipe, no en el mundo real, pero tal vez, solo tal vez, una semana de felicidad valía el dolor que vendría después. Tocó el bolsillo donde guardaba las rosas secas del padre. ¿Qué hago, padre?, susurró al vacío. Me enamoré de alguien imposible, y no sé cómo parar. Pero como siempre, no había respuesta. Solo el silencio de la noche y el peso creciente en el pecho. El quinto día, todo cambió. Isabel estaba en los jardines nuevamente cuando Grace vino corriendo, el rostro pálido. Señorita Isabel. ¿Qué pasó, Grace? ¿Qué sucedió? Es Lady Rosalind. Grace miró nerviosa alrededor. Ella difundió un rumor terrible. Está diciendo que la señorita fue vista robando joyas de los aposentos de la familia real. La sangre se heló en las venas de Isabel. ¿Qué? Eso es mentira. Yo nunca... Lo sé, señorita. Grace tomó sus manos. Sé que no es verdad, pero ella consiguió testigos, criadas que dicen que vieron. Y Lord Stanley ya convocó una investigación formal. Isabel sintió que el mundo giraba. ¿Cuándo? Hoy por la tarde, a las 3 en punto, en el salón de audiencias. Isabel miró el reloj en el jardín. Eran las 2. ¿Dónde está el príncipe Thomas? En reunión con el Parlamento, respondió Grace.
No vuelve hasta las 4. Perfecto. Rosalind había cronometrado todo perfectamente. La investigación sucedería sin que Thomas estuviera presente para defender a Isabel. ¿Qué hago?, preguntó Isabel, el pánico comenzando a apoderarse de ella. No lo sé, señorita. Grace tenía lágrimas en los ojos. Pero tenga cuidado. Lady Rosalind no está haciendo esto sola. Tiene otras muchachas nobles ayudándola. Y quieren destruirla. Isabel respiró hondo, intentando calmar el corazón disparado. Podía huir, tomar sus cosas y salir del palacio antes de la investigación, volver a Whitechapel y nunca más mirar atrás. Pero eso sería admitir culpa. Sería dejar que Rosalind ganara. Y peor, sería decepcionar a Thomas. No, no huiría. No era culpable de nada. Y no dejaría que mentiras la definieran. Grace, dijo con voz firme, sorprendiéndose a sí misma con la determinación. Llévame a ese salón de audiencias. Si van a juzgarme, que me juzguen de frente. Grace la miró con admiración mezclada con miedo. ¿Está segura, señorita? Absolutamente. A las 3 en punto, Isabel entró al salón de audiencias. Era una sala intimidante. Techo alto, paredes de madera oscura, una mesa enorme donde 7 consejeros se sentaban como jueces. Lord Stanley en el centro, con su expresión severa de desaprobación permanente, y sentada en una esquina, observando todo con satisfacción mal disimulada, estaba Lady Rosalind Herbert. «Señorita Harrington», dijo Stanley con voz fría, «fue convocada aquí para responder acusaciones serias. Siéntese». Isabel se sentó en la silla solitaria, en el centro de la sala. Se sentía expuesta, vulnerable, como un animal acorralado. «Se han hecho alegaciones», continuó Stanley, «de que fue vista en los aposentos reservados a la familia real, en el ala este, sin autorización. Nunca estuve en los aposentos de la familia real», respondió Isabel con voz firme. «Ni siquiera sé dónde quedan. Tenemos testigos que dicen lo contrario». Stanley gesticuló y 2 criadas entraron. Isabel no conocía a ninguna de ellas. La primera, una mujer de mediana edad con expresión nerviosa, habló. «Vi a la señorita saliendo de los aposentos reservados a la familia real, en el ala este, hace 2 días, a las 7 de la mañana. Eso es mentira», dijo Isabel. «A las 7 de la mañana de anteayer estaba desayunando con Grace. Ella puede confirmarlo». «Las criadas mienten para protegerse unas a otras», dijo otro consejero con desdén. La segunda testigo, una joven que no miraba a Isabel a los ojos, agregó. «Y yo vi cuando la señorita guardaba algo brillante en el bolsillo del vestido, algo que parecía una joya». Isabel sintió la sangre hervir. «Lo único que guardo en el bolsillo», dijo, sacando el ramo de rosas secas, «son estas flores, del jardín de mi padre. Pueden revisar mis aposentos, mis pertenencias. No van a encontrar nada porque no robé nada. La evidencia puede ser escondida», murmuró otro consejero. «Entonces díganme». Isabel se levantó, la voz alzándose. «¿Qué joyas exactamente desaparecieron? ¿De cuáles aposentos? ¿Cuándo se notó la falta? Porque si hubo un robo real, debe haber un inventario, un registro. ¿O estas acusaciones están basadas solo en palabras de 2 criadas que nunca vi en mi vida?». El silencio que siguió fue revelador. Stanley intercambió miradas incómodas con los otros consejeros. «Las especificidades todavía están siendo averiguadas», dijo él finalmente. «Entonces no hay crimen real», dijo Isabel, la claridad llegando como un rayo. «No hay joyas desaparecidas. No hay evidencias. Solo hay acusaciones vacías hechas por gente que quiere verme fuera de aquí». Se giró para mirar directamente a Rosalind. «Y sé exactamente quién está detrás de esto». Rosalind mantuvo la expresión neutra, pero Isabel vio el destello de rabia en sus ojos. «Cuidado con sus acusaciones, señorita Harrington», advirtió Stanley. «Está en una posición muy delicada para hacer enemigos». «Ya tengo enemigos», respondió Isabel. «Los tuve desde el momento que pisé este palacio, porque cometí el crimen imperdonable de ser honesta, de no adular, no mentir, no fingir, y eso asusta a personas que construyeron vidas enteras sobre mentiras bonitas». «¿Cómo se atreve?», explotó uno de los consejeros. «Me atrevo porque no tengo nada que perder». Isabel sintió algo liberándose dentro de ella. «Ustedes pueden expulsarme de aquí, pueden difamarme, pueden destruir mi reputación, pero no pueden hacer de mí una ladrona, porque no lo soy. Y no voy a confesar algo que no hice solo para facilitarles las cosas». «Isabel», la voz vino de la puerta. Todos se giraron. Thomas estaba allí,
el rostro enrojecido, claramente habiendo corrido. Su Alteza. Stanley se levantó. No esperábamos. Obviamente. Thomas entró con pasos furiosos. ¿O no habrían programado esto para cuando yo estuviera fuera? Qué conveniente. Se acercó a Isabel, los ojos preocupados. ¿Estás bien? Estoy, respondió ella, sorprendiéndose al darse cuenta de que era verdad. Solo cansada de ser acusada de cosas que no hice. Thomas se giró hacia Stanley. ¿Qué evidencias tienen? Testigos, Su Alteza, comenzó Stanley. ¿Qué testigos? Nombres. Ahora. Stanley gesticuló hacia las dos criadas, que ahora parecían querer desaparecer bajo el suelo ante la furia del príncipe. Thomas las estudió. Ustedes, dijo señalando a la primera. ¿En qué ala del palacio trabajan? Ala oeste. Su Alteza, tartamudeó la mujer. ¿Y los aposentos reservados a la familia real quedan en qué ala? Silencio incómodo. Quedan en el ala este, dijo Thomas con voz peligrosamente calmada. ¿Cómo viste a alguien saliendo de allí si trabajas en el ala opuesta? La criada palideció. Yo estaba pasando por allí. ¿A las 7 de la mañana? Thomas cruzó los brazos. Cuando tu turno comienza a las 8 y trabajas en el lado completamente opuesto del palacio. La mujer no tenía respuesta. Thomas se giró hacia Stanley. Esto es una farsa, y todos aquí lo saben. La cuestión es, ¿quién lo orquestó? Su mirada pasó lentamente por la sala hasta posarse en Rosalind. La joven mantuvo la compostura, pero Isabel vio el ligero temblor en sus manos. Lady Rosalind, dijo Thomas, qué coincidencia encontrarte aquí, en una investigación sobre Isabel, tú que has sido tan vocal sobre tu desaprobación de su presencia. Su Alteza. Rosalind se levantó, la voz dulce como miel. Solo estaba aquí por preocupación genuina por la seguridad del palacio. Por supuesto, Thomas no apartó los ojos de ella. Qué noble de tu parte. Se volvió hacia Stanley. Esta investigación está cerrada, por falta de evidencias, por falta de crimen real, y por absoluta falta de sentido común. Isabel Harrington es mi invitada personal, y cualquier futura acusación contra ella será considerada una acusación contra mí. ¿Quedó claro? Stanley abrió y cerró la boca varias veces antes de asentir rígidamente. Perfectamente claro, Su Alteza. Excelente. Thomas ofreció el brazo a Isabel. Vamos. Isabel dudó solo un segundo antes de aceptar. Juntos, salieron del salón bajo las miradas atónitas de todos. Fue solo cuando estuvieron solos en el pasillo que Isabel sintió las piernas flojas, la adrenalina finalmente saliendo del cuerpo. «¿Estás temblando?», dijo Thomas preocupado. «Estoy», admitió ella. «Eso fue absurdo, cruel, calculado para destruirte», completó Thomas, la rabia todavía pulsando en su voz. «Y yo debería haberlo previsto. Debería haberte protegido mejor. No es tu responsabilidad protegerme», dijo Isabel. «Yo elegí quedarme. Sabía que habría consecuencias. No así». Thomas se detuvo, sosteniendo sus hombros gentilmente. «Nunca así. Isabel, lo siento, por todo esto, por haberte puesto en esta posición». Isabel lo miró. A la preocupación genuina, la rabia en nombre de ella, la culpa que él cargaba, y algo dentro de ella cedió. Todas las barreras cuidadosas que había construido, todas las defensas, todas las razones lógicas de por qué esto era imposible, se desmoronaron. Estaba enamorada de él, completa, irrevocable, peligrosamente enamorada, y eso la aterrorizaba más que cualquier investigación falsa jamás podría. «Thomas», comenzó, la voz temblando, necesito decirte algo». Pero antes de que pudiera continuar, pasos apresurados resonaron por el pasillo. Grace apareció corriendo, el rostro pálido. «Su Alteza, señorita Isabel, vengan rápido». «¿Qué pasó?», preguntó Thomas. «Es Lady Rosalind». Grace jadeaba. Ella se desmayó, y están diciendo que fue envenenada. El caos que siguió fue absoluto. Médicos fueron llamados apresuradamente». Lady Rosalind fue cargada a sus aposentos mientras gritaba dramáticamente sobre dolores en el estómago. Criadas corrían de un lado a otro con palanganas de agua caliente y toallas. Y en medio de todo eso, alguien comenzó a susurrar el nombre de Isabel. «Oí que estaba furiosa después de la investigación», murmuraba una dama noble a otra en los pasillos. «Venganza, seguro», concordaba otra. «¿Qué otra explicación hay?». Thomas sostenía el brazo de Isabel con fuerza, como si temiera que fuera a ser arrastrada en cualquier momento. «No te alejes de mí»,
dijo él en voz baja. No importa lo que digan. Pero Isabel apenas oía. Su mente trabajaba frenéticamente. Rosalind había armado todo. La investigación falsa. Y ahora esto. Un envenenamiento conveniente que la pondría como culpable. Está fingiendo, dijo Isabel de repente. Thomas la miró. ¿Qué? Rosalind. Isabel encontró sus ojos. Está fingiendo. O alguien la ayudó a enfermarse a propósito. Thomas, esto es una trampa. Como todo lo demás. No puedes saber eso con certeza. Puedo. Isabel lo interrumpió. Porque es exactamente lo que yo haría si quisiera destruir a alguien completamente. Primero la acusación de robo. Cuando eso no funciona, algo más dramático. Algo que no puede ser ignorado. Thomas se quedó en silencio, procesando. Si tienes razón, tengo razón, dijo Isabel con convicción. Y necesito probarlo. ¿Cómo? Isabel pensó rápidamente. Necesitaba evidencias. Necesitaba algo concreto que mostrara la conspiración de Rosalind. Las criadas que testificaron contra mí, dijo ella, fueron pagadas o coaccionadas. Si consigo hacer que una de ellas hable, muy arriesgado. Thomas negó con la cabeza. Si alguien te ve intentando influenciar testigos, entonces no puedo ser vista. Isabel miró a Grace, que todavía estaba allí cerca. Pero Grace puede. La joven criada abrió los ojos de par en par. ¿Yo, señorita? ¿Conoces a esas mujeres?, preguntó Isabel. ¿Las que testificaron? Grace asintió lentamente. Conozco a una de ellas. Marta. Trabajamos juntas antes. Ella no es mala persona, señorita, pero tiene una hija enferma. Necesita dinero. Entonces fue pagada. Isabel sintió una punzada de lástima, pero la apartó. Grace, ¿puedes hablar con ella? ¿Averiguar quién pagó? ¿Cuánto? Puedo intentar. Grace miró nerviosa a Thomas. Si Su Alteza lo permite, hazlo, ordenó Thomas. Pero con cuidado. Si Rosalind o sus amigas sospechan, seré discreta, prometió Grace y salió corriendo. Isabel y Thomas se quedaron solos en el pasillo vacío. ¿Realmente crees que está fingiendo?, preguntó él. No completamente. Isabel pensó mejor. Probablemente tomó algo que la enfermó de verdad, pero no lo suficiente como para ser peligroso. Solo lo suficiente para ser convincente. Eso es maquiavélico. Eso es desesperación, corrigió Isabel. Ella vio todo lo que quería escurrirse entre sus dedos. Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Thomas la estudió. ¿La entiendes? La entiendo, admitió Isabel. Porque si yo fuera ella, si hubiera pasado toda la vida preparándome para algo y viera todo arruinarse, tal vez también haría cosas terribles. Pero tú no lo harías, dijo Thomas con convicción. Tú no eres capaz de eso. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco, respondió él simplemente. En estos días, te conocí más profundamente de lo que conocía a algunas personas en años. Y sé que no hay maldad en ti, Isabel. Hay honestidad, hay fuego, hay coraje, pero no hay maldad. Isabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Nadie nunca había visto en ella lo que él veía. Nadie nunca había creído en ella así. Thomas, comenzó, pero fue interrumpida por pasos apresurados. Lord Stanley apareció, el rostro rojo de esfuerzo. Su Alteza, necesito hablar con usted. Urgente. Thomas suspiró. ¿Sobre Lady Rosalind? Entre otras cosas. Stanley lanzó una mirada significativa a Isabel. Puede hablar delante de ella, dijo Thomas firmemente. Stanley dudó, pero cedió. Muy bien. Los médicos examinaron a Lady Rosalind. Encontraron rastros de belladona en su sistema. ¿Belladona? Isabel frunció el ceño. Eso no es un veneno común, completó Stanley, usado en pequeñas dosis para dilatar las pupilas. Mujeres vanidosas a veces lo usan, pero en dosis mayores. Causa exactamente los síntomas que ella está teniendo, concluyó Thomas. Náuseas, mareos, dolores abdominales. Exactamente. Stanley cruzó los brazos. Y la cuestión, Su Alteza, es de dónde obtuvo la dosis. Los tres se quedaron en silencio por un momento. ¿Están sugiriendo que yo se la di?, preguntó Isabel, la voz peligrosamente calmada. No estoy sugiriendo nada, dijo Stanley, pero otros lo están, y dada la tensión entre ustedes dos. Yo no envenené a nadie, dijo Isabel con fuerza. Ni siquiera sé qué es la belladona más allá del nombre. Pero estuvo en los jardines hoy, continuó Stanley implacable, donde la belladona crece naturalmente en algunos canteros. Isabel sintió que el suelo se escapaba. Estuve sí, pero no recogí nada. No toqué nada. Isabel,
Thomas sostuvo su mano. Respira. Nadie te está acusando formalmente. Todavía no, murmuró Stanley. Nunca, corrigió Thomas con voz de acero, porque no hay evidencias, y no las habrá porque ella no hizo nada. Su Alteza, con todo respeto, su cercanía con la señorita está nublando su juicio. Mi juicio está perfectamente claro, replicó Thomas. Y veo muy bien lo que está sucediendo aquí. Una campaña coordinada para destruir a Isabel. Primero acusaciones de robo, ahora de envenenamiento. Y es demasiado conveniente que todo esto comenzara exactamente cuando ella llegó al palacio y amenazó los planes de ciertas personas. Stanley se quedó rígido. ¿Está acusando a miembros de la nobleza de conspiración? Estoy diciendo que hay más en esta historia de lo que parece, dijo Thomas. Y voy a descubrir la verdad, toda ella. Se giró hacia Isabel. Vuelve a tus aposentos. No salgas de allí hasta que te diga que es seguro. Thomas. Por favor. Sus ojos suplicaban. Solo por hoy. Necesito resolver esto. Y no puedo si estoy preocupado por tu seguridad. Isabel quería argumentar. Quería quedarse y luchar. Pero vio la preocupación genuina en su rostro y cedió. Está bien. Pero Thomas, ten cuidado. Rosalind no está haciendo esto sola. Tiene aliadas, gente poderosa. Lo sé. Él apretó su mano rápidamente antes de soltarla. Y voy a descubrir quiénes son. Isabel volvió a sus aposentos escoltada por 2 guardias que Thomas había insistido. Se sentó en la cama, la mente acelerada. Rosalind se había envenenado. Tenía que haber sido eso. Tomó belladona a propósito. Lo suficiente para enfermarse, pero no para morir. Y ahora estaba usando eso para incriminar a Isabel. Pero, ¿cómo probarlo? Golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Se levantó, esperando ver a Grace. Pero cuando la puerta se abrió, no era Grace. Era Lady Rosalind. Isabel retrocedió instintivamente. Tú deberías estar en cama. Enferma. Debería, concordó Rosalind, entrando y cerrando la puerta tras de sí. Pero descubrí que me recupero sorprendentemente rápido cuando es necesario. No parecía enferma. Para nada. La piel tenía color normal. Los ojos estaban claros. Los movimientos eran firmes. Estabas fingiendo, dijo Isabel. Parcialmente. Rosalind caminó alrededor de la habitación, tocando las cosas con desdén mal disimulado. Tomé suficiente belladona para causar síntomas convincentes. Incómodo, sí. Peligroso, no. Aprendí la dosis exacta hace años cuando descubrí cómo dilatar las pupilas para parecer más atractiva. Isabel la observó, fascinada y horrorizada al mismo tiempo. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero que entiendas. Rosalind se detuvo y la encaró. Quiero que veas lo que destruiste. Yo no destruí nada. Sí destruiste. Rosalind gritó, la compostura finalmente quebrándose. Pasé años preparándome para aquella noche. Rechacé duques, condes, hombres que darían fortunas por mí, porque quería ser princesa. Era mi destino, mi derecho. No existe derecho sobre el corazón de alguien, dijo Isabel en voz baja. ¿El corazón? Rosalind rió sin humor. ¿Realmente crees que esto es sobre amor? ¿Que el príncipe te ama? No seas ingenua. Eres una novedad, una distracción, algo diferente en un mundo de iguales. Pero cuando la novedad pase, cuando se canse de tu autenticidad, serás descartada. Y yo todavía estaré aquí. Si realmente crees eso, dijo Isabel. Entonces, ¿por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué destruirme si solo soy una fase temporal? Rosalind se quedó en silencio, la rabia pulsando en el aire entre ellas. Porque, dijo finalmente, la voz baja y peligrosa, no puedo arriesgarme a que tal vez, solo tal vez, seas diferente, que él realmente te elija, porque si te elige, todo lo que construí, todo lo que soy, deja de existir. Isabel sintió algo extraño, lástima genuina por aquella mujer hermosa y poderosa que había construido su identidad entera alrededor de un objetivo que nunca sería suyo. Rosalind, dijo suavemente, no necesitas ser princesa para tener valor. Eres hermosa, inteligente, influyente. Podrías tener cualquier vida que quisieras, ser cualquier cosa. No quiero cualquier cosa. Rosalind la cortó. Quiero lo que tú tienes. Su mirada, su atención, la forma en que sonríe cuando te ve. La voz se le quebró ligeramente en la última palabra. E Isabel finalmente entendió. No era solo sobre el título. Rosalind había desarrollado realmente sentimientos por Thomas. Tal vez no amor, tal vez solo obsesión,
pero eran sentimientos reales, y eso hacía todo más trágico. Lo siento, dijo Isabel sinceramente. Realmente lo siento, pero él no es tuyo. Nunca lo fue, y destruirme no hará que te mire. Tal vez no, concordó Rosalind, la frialdad volviendo, pero te quitará del camino, y eso ya es suficiente. Se acercó a Isabel, tan cerca que sus faldas casi se tocaban. Así que esto es lo que va a suceder, dijo con voz baja y amenazante. Vas a salir, hoy, ahora. Vas a volver a tu barrio miserable y nunca más volver. Vas a decirle al príncipe que te diste cuenta de que no perteneces aquí, que todo fue un error. ¿Y si no lo hago? Entonces voy a destruirte, prometió Rosalind. Y no solo tu reputación. Voy a destruir todo. A tu tía, tu pequeño negocio de clases, cualquier oportunidad de vida normal que tengas. Tengo recursos, Isabel. Tengo poder. Y lo usaré todo contra ti. Isabel sintió el miedo helado en el estómago. Sabía que no era un farol. Rosalind tenía medios y motivación. Pero entonces pensó en Thomas, en su bondad, su soledad, su frágil esperanza de encontrar algo real. Y pensó en sí misma, en la muchacha que el padre había criado para ser honesta, valiente, verdadera. No huiría. No esta vez. No, dijo con voz firme. No voy a salir. Rosalind entrecerró los ojos peligrosamente. Estás cometiendo un error. Tal vez. Isabel dio un paso adelante enfrentándola. Pero es mi error para cometer. Y no voy a dejar que me intimides. No voy a dejar que ganes por miedo. No tienes idea con quién te estás metiendo, siseó Rosalind. Y tú no tienes idea de quién soy yo, replicó Isabel, porque pasé la vida luchando para sobrevivir. Tú pasaste la vida teniendo todo dado. Y cuando se trata de realmente luchar, yo sé cómo. Tú no. Rosalind la encaró por un largo momento. Entonces sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Entonces que sea guerra, dijo suavemente. Pero cuando todo se derrumbe a tu alrededor, no digas que no te advertí. Y con eso, se giró y salió, dejando a Isabel temblando de adrenalina y miedo. Pero también, por primera vez desde que todo comenzó, sintiendo algo más. Poder. El poder de elegir. El poder de luchar. El poder de no ser víctima. Rosalind había hecho una amenaza, e Isabel se había hecho una promesa a sí misma. No iría a ningún lado. Grace volvió una hora después, jadeante y animada. Señorita, lo conseguí. Hablé con Marta. Isabel saltó de la silla. ¿Y qué dijo? Lo confesó todo. Grace cerró la puerta rápidamente. Fue pagada. 50 libras. Una fortuna para ella. Y quien pagó fue Lady Rosalind, completó Isabel. Grace parpadeó sorprendida. ¿Cómo lo sabía? Estuvo aquí. Isabel contó rápidamente sobre la visita, sobre las amenazas. Pero ahora tenemos pruebas. ¿Marta testificaría? Grace vaciló. Tiene miedo. Miedo de perder el empleo. Miedo de que lastimen a ella o a su hija. Pero quiere hacer lo correcto. Si hay protección, la habrá, prometió Isabel. Thomas se asegurará. Hay más. Grace respiró hondo. Marta dijo que no fue solo ella. Otras 4 criadas fueron pagadas. Todas para difundir rumores, plantar evidencias, testificar contra usted. Es una conspiración completa, señorita. Isabel se sentó pesadamente. 4 criadas, más Rosalind, más sus amigas de la nobleza. ¿Cuántas personas están involucradas en esto? Muchas, dijo Grace sombríamente. Pero la verdad está de su lado, y eso tiene que contar para algo. Isabel tocó el bolsillo donde guardaba las rosas del padre. Espero que sí, Grace, espero que sí. Golpes urgentes en la puerta hicieron que las dos saltaran. ¡Señorita Harrington! La voz de Thomas del otro lado. ¡Abre! Isabel corrió hasta la puerta. Thomas entró como un huracán, los ojos brillando. «Lo conseguí», dijo él. «Conseguí pruebas». «¿Pruebas? ¿De qué?» «De que Rosalind compró Belladonna». Thomas sostenía papeles. «Encontré al boticario que vendió. Ella compró hace una semana, antes incluso de que cualquiera de estas acusaciones comenzara». Estaba planeando esto desde el principio. Isabel sintió una ola de alivio. Y Grace tiene más. Rápidamente contó sobre Marta y las otras criadas. Thomas escuchó todo, la expresión volviéndose cada vez más sombría. «Entonces era eso», murmuró. «Una conspiración completa, coordinada, calculada, para destruirme», concordó Isabel. «Para destruirnos», corrigió Thomas, «porque sabían que destruyéndote, destruían cualquier oportunidad que tenemos». La miró intensamente. «Isabel,
Necesito preguntarte algo. Y necesito honestidad absoluta. Siempre, prometió ella. ¿Quieres quedarte?, preguntó él. ¿Realmente quieres? Porque puedo exponer a Rosalind. Puedo destruir su conspiración. Puedo protegerte de todo esto. Pero solo si quieres quedarte. Si quieres luchar. Porque va a ser una lucha. Contra la mitad de la nobleza. Contra tradiciones. Contra todo lo que este mundo representa. Isabel miró a aquel hombre. A la esperanza y el miedo en sus ojos. A la vulnerabilidad que él mostraba solo con ella. Y pensó en la semana que había pasado. En las conversaciones en la biblioteca. En los paseos por los jardines. En la forma en que él la hacía sentir vista. Valorada. Importante. Pensó en Rosalind y sus amenazas. En Lord Stanley y su desdén. En Lady Margaret y sus advertencias. Y pensó en volver a Whitechapel. A la seguridad. A la vida pequeña pero predecible que conocía. Pero entonces tocó las rosas en el bolsillo y recordó las palabras del padre. La verdadera grandeza está en el coraje de ser auténtico. Quiero quedarme, dijo finalmente, la voz firme. Quiero luchar, no porque crea que voy a ganar, sino porque tú mereces a alguien que luche por ti, y yo merezco luchar por algo que importa. Thomas la atrajo en un abrazo apretado, tan repentino que ella jadeó sorprendida. Gracias, murmuró él contra su cabello. Gracias por elegir quedarte. Isabel cerró los ojos, permitiéndose aquel momento de debilidad, de necesitar a alguien. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella. Thomas se apartó, las manos todavía en sus hombros. ¿Ahora? Ahora confrontamos a Rosalind, públicamente, con todas las pruebas, y acabamos con esto de una vez. Ella no se rendirá fácilmente. Lo sé. Thomas sonrió, pero no es la única terca aquí. Miró a Isabel con admiración. La enfrentaste, sola, aunque sabías que podría destruirte. Estaba aterrorizada, admitió Isabel. Pero lo hiciste de todos modos, dijo Thomas. Eso es coraje verdadero, no la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Isabel sintió calor extendiéndose por su pecho. Aprendí de mi padre. Él decía que si no defiendes lo correcto cuando es difícil, nunca lo defenderás cuando sea fácil. Tu padre era un hombre sabio, dijo Thomas suavemente. Lo era, concordó Isabel, tocando las rosas. Y espero que esté orgulloso, porque estoy haciendo lo que me enseñó. Estoy siendo verdadera. Thomas tomó su mano. Mañana por la mañana, dijo él, convoco una reunión de toda la corte. Presento las pruebas. Expongo la conspiración. Y acabo con esto. ¿Y después? Después, Thomas la miró profundamente. Te hago una pregunta que debería haber hecho desde el principio. El corazón de Isabel se aceleró. ¿Qué pregunta? Pero Thomas solo sonrió. Mañana. Primero acabamos con esto. Después te muestro. Y con eso, salió, dejando a Isabel con el corazón disparado y 1000 preguntas sin respuesta. Pero una certeza absoluta. Mañana lo cambiaría todo. Para bien o para mal, el juego estaba llegando a su fin. E Isabel Harrington, la profesora de Whitechapel que no tenía nada más que verdad y coraje, estaba lista para jugar su última carta. Isabel no durmió aquella noche. Se quedó sentada en la ventana, observando las estrellas, las rosas secas del padre en sus manos. Mañana sería el día, el enfrentamiento final. Y después Thomas tenía una pregunta. Su corazón se apretaba solo de pensarlo, porque sabía cuál era la pregunta. Podía sentirlo en el aire entre ellos, en la forma en que él la miraba, en la intensidad de cada palabra. Y no sabía si estaba lista para la respuesta. Cuando el sol finalmente salió, Grace apareció más temprano de lo normal, cargando un vestido que Isabel nunca había visto. Su Alteza lo mandó, explicó Grace, extendiendo la pieza. Dijo que necesitaba estar apropiadamente vestida para hoy. Isabel tocó la tela. No era ostentoso como los vestidos de las debutantes, pero era claramente caro. Seda color marfil con bordados delicados en verde oscuro. Elegante, digno, hermoso. No necesitaba sí. Grace comenzó a ayudarla. Porque hoy no va a estar en las sombras, señorita. Va a estar en el centro. Y él quiere que todos la vean como él la ve. Isabel sintió lágrimas ardiendo. ¿Cómo me ve? Grace sonrió gentilmente. Como alguien que pertenece. Tomó casi una hora para que Isabel estuviera lista. Grace arregló el cabello rubio en un estilo más elaborado, pero todavía natural. Sin joyas, excepto un broche simple de plata que Thomas había mandado. Cuando Isabel se miró en el espejo,
Apenas reconoció su propia imagen. No parecía una criada. No parecía una plebeya. Parecía alguien. «Está hermosa, señorita», dijo Grace con lágrimas en los ojos. «Absolutamente hermosa». Golpes en la puerta. Un guardia entró. «Señorita Harrington, Su Alteza solicita su presencia en el gran salón». Inmediatamente, Isabel respiró hondo. Era la hora. Grace apretó su mano rápidamente. «Sea valiente. La verdad está de su lado». Isabel asintió, incapaz de hablar. Entonces siguió al guardia por los pasillos interminables hasta el gran salón. El mismo salón donde todo había comenzado. Donde Thomas se había arrodillado ante ella. Donde su vida había cambiado para siempre. Las puertas se abrieron, e Isabel vio que el salón estaba completamente lleno. Toda la nobleza que todavía estaba en Londres estaba presente. Duques, condes, marqueses, sus esposas e hijas. Cientos de personas, todas vestidas con sus mejores ropas, todas mirando hacia la puerta, todas mirándola a ella. Isabel sintió las piernas flojas. El instinto gritaba que huyera, que se escondiera, que volviera a la seguridad del anonimato, pero entonces vio a Thomas. Él estaba de pie al frente de la sala, en una plataforma elevada, vestido formalmente con su frac de príncipe, todas las condecoraciones en su lugar. Parecía real, poderoso, intimidante, pero cuando sus ojos encontraron los de ella, sonrió, y en aquella sonrisa había aliento, apoyo, amor. Isabel comenzó a caminar. Cada paso resonaba en el silencio absoluto del salón. Sentía 1000 miradas sobre ella, juzgando, evaluando, condenando, pero mantuvo la cabeza erguida, la espalda recta, los ojos fijos en Thomas. Cuando llegó cerca de él, Thomas descendió de la plataforma y ofreció su mano. Ella aceptó, y juntos subieron. Del otro lado del salón, Isabel vio a Rosalind. La joven estaba pálida, pero compuesta, rodeada por sus amigas nobles, todas mirando con odio mal disimulado. «Gracias a todos por venir», comenzó Thomas, la voz resonando por el salón. «Sé que es temprano y que algunos viajaron distancias considerables, pero lo que tengo que decir no podía esperar». Hizo una pausa, mirando alrededor. «En las últimas semanas, muchos de ustedes presenciaron algo inusual. Mi atención especial a la señorita Isabel Harrington, y sé que esto causó conversación». Risas nerviosas resonaron. «Pero lo que tal vez no sepan», continuó Thomas, la voz volviéndose más seria, «es que esa atención también causó algo más. Una conspiración coordinada para destruir la reputación de la señorita Harrington, para expulsarla del palacio, para convencerme de que ella es algo que no es». Murmullos comenzaron a crecer. Se hicieron acusaciones falsas de robo. Thomas levantó papeles. Se pagó a testigos para mentir. Y cuando eso no funcionó, hubo un intento más dramático. Un supuesto envenenamiento. Todos los ojos se volvieron hacia Rosalind. Ella mantuvo la expresión neutra, pero Isabel vio la tensión en sus hombros. «Lady Rosalind Herbert», dijo Thomas, mirándola directamente. «Alegó haber sido envenenada, y se hicieron insinuaciones de que la señorita Harrington era la responsable. No fueron insinuaciones». La voz de Rosalind cortó el aire. «Fueron hechos. Estaba enferma. Se encontró belladona en mi sistema, y ella tenía acceso a los jardines donde crece la planta». «¿Verdad?», concordó Thomas. «Pero lo que no mencionaste es esto». Hizo una señal y un hombre anciano fue traído al frente. Parecía nervioso, retorciendo un sombrero en las manos. «Este es el señor Aldrich», presentó Thomas, boticario de Cheapside. «Señor Aldrich, ¿puede repetir lo que me dijo ayer?». El hombre tragó en seco. «Sí, Su Alteza. Hace 2 semanas, Lady Rosalind Herbert vino a mi tienda. Compró un frasco de extracto de belladona. Dijo que era para fines cosméticos, para dilatar las pupilas». Jadeos llenaron el salón. «¿Cuánto compró?», preguntó Thomas. 3 dosis. Su Alteza», respondió Aldrich. «Lo suficiente para 3 aplicaciones cosméticas, o para causar enfermedad moderada si se ingiere». Thomas se giró hacia Rosalind. «Entonces tenías belladona. La compraste antes de cualquier acusación contra Isabel, antes de cualquier investigación, casi como si estuvieras planeando». «Eso no prueba nada». Rosalind se levantó, el rostro enrojecido. «Sí, compré belladona, para fines cosméticos como el hombre dijo. Alguien podría haberla robado de mi habitación y usado contra mí». «Teoría interesante», dijo Thomas calmadamente. «Entonces veamos las otras evidencias».
Hizo otra señal y Grace trajo a Marta, la criada que había testificado falsamente. La mujer estaba temblando, pero determinada. «Marta», dijo Thomas gentilmente, «cuéntale a todos lo que me dijiste». Marta respiró hondo. Fui pagada para mentir, para decir que vi a la señorita Harrington en los aposentos de la reina cuando no la vi. Lady Rosalind me dio 50 libras. Dijo que era para proteger al príncipe de una oportunista. Pero era mentira. Todo era mentira. Comenzó a llorar. Lo siento, señorita. Mi hija está enferma y necesitaba el dinero. Pero no debería haber mentido. Nunca debería. Isabel sintió el pecho apretarse. Aquella mujer pobre, desesperada, usada por Rosalind como pieza en un juego cruel. «Mentirosa», gritó Rosalind. «Está mintiendo ahora. Obviamente fue pagada de nuevo para cambiar la historia. Entonces tal vez deberíamos oír de las otras también», dijo Thomas. Y una por una, 4 otras criadas fueron traídas, todas contando historias similares, todas pagadas, todas instruidas para difundir rumores, plantar evidencias, testificar contra Isabel, y todas señalando a Rosalind como la fuente. El salón explotó en conversaciones, nobles gritando, algunos defendiendo a Rosalind, otros conmocionados con las revelaciones. «¡Silencio!». La voz de Thomas resonó como un trueno. El salón quedó inmediatamente quieto. «Hay más», dijo él, e Isabel oyó la rabia mal contenida. «Porque esta conspiración no fue obra de una sola persona. Lady Rosalind, ¿quieres revelar a tus cómplices o debo hacerlo yo?». Rosalind estaba blanca como una sábana ahora, pero mantuvo la barbilla erguida, desafiante. «No tengo cómplices. No hice nada malo». «¿No?». Thomas miró a las jóvenes nobles alrededor de ella. Lady Charlotte, Lady Victoria, Lady Anne. Todas ustedes se reunieron en los aposentos de Rosalind la noche después del baile. Todas acordaron ayudar a destruir a Isabel. Todas participaron en la conspiración. Las jóvenes palidecieron. Charlotte abrió la boca para negar, pero Thomas la cortó. «Tengo testigos. Criadas que oyeron sus conversaciones, que vieron sus planes. ¿Realmente creen que en un palacio lleno de sirvientes, sus conspiraciones pasarían desapercibidas?». Silencio sepulcral. Thomas se giró hacia la multitud. «Así que aquí está la verdad, limpia y clara. Lady Rosalind Herbert, junto con otras jóvenes nobles, orquestó una campaña sistemática de destrucción contra una mujer inocente. Usó su poder, su riqueza, su posición para mentir, engañar y manipular, todo porque…». Hizo una pausa. «Porque me arrodillé ante Isabel Harrington, porque elegí conocerla, porque me atreví a mirar más allá de los títulos y ver el carácter». Miró directamente a Rosalind. «Y tú no pudiste soportarlo. No pudiste soportar que alguien sin linaje, sin fortuna, sin nada más que honestidad, tuviera lo que tú, con todo tu título y belleza, nunca tuviste. Mi verdadera atención». Rosalind tembló, lágrimas comenzando a rodar por el rostro cuidadosamente maquillado. «Tú no entiendes», susurró. Yo pasé años preparándome. Rechacé todo, a todos, esperando, a ti». «Estabas esperando un título», corrigió Thomas gentil pero firmemente. «No a mí, porque si me hubieras conocido, realmente conocido, sabrías que nunca elegiría a alguien capaz de tanta crueldad». Se giró hacia la multitud. «Lady Rosalind Herbert está desterrada de esta corte, efectivo inmediatamente, así como Lady Charlotte, Lady Victoria y Lady Anne. Tienen hasta el atardecer para dejar el palacio». «No», Rosalind dio un paso adelante. «No puedes. Soy hija del marqués de Northumberland. No puedes desterrarme». «Puedo y lo estoy haciendo», dijo Thomas con autoridad absoluta. «Y si tu padre tiene objeciones, puede traerlas personalmente. Pero la decisión está tomada». Rosalind miró alrededor desesperadamente, buscando apoyo, pero las otras nobles desviaban los ojos, alejándose de ella. Finalmente, sus ojos se posaron en Isabel. «Tú», escupió con veneno. «Tú lo destruiste todo, todo». «No», respondió Isabel calmadamente, encontrando sus ojos. «Tú te destruiste a ti misma, en el momento en que elegiste mentira sobre verdad, crueldad sobre compasión. Tú hiciste esto, Rosalind, no yo». Rosalind abrió la boca, pero no salió sonido. Entonces, con un sollozo, se giró y corrió del salón. Charlotte, Victoria y Anne la siguieron, cabezas bajas, en desgracia completa. El silencio que quedó era ensordecedor. Entonces, lentamente,
Alguien comenzó a aplaudir. Isabel miró y vio a Lady Margaret, la condesa que le había advertido días atrás. La mujer mayor estaba aplaudiendo, los ojos brillando con respeto. Otro se unió, y otro, hasta que la mitad del salón estaba aplaudiendo. No todos. Muchos todavía miraban con desaprobación, con duda, pero era un comienzo. Thomas se giró hacia Isabel, tomó sus manos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Creo que sí, respondió ella, todavía procesando todo. Es mucho, lo sé. Él apretó sus manos, pero terminó. La conspiración está expuesta. Estás a salvo. ¿Y ahora? Thomas sonrió. Ahora hago aquella pregunta. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Aquí? ¿Delante de todos? Especialmente delante de todos, respondió Thomas. Y entonces, para conmoción absoluta de Isabel y de todos en el salón, Thomas Edward Windsor, príncipe heredero de la corona británica, descendió nuevamente sobre una rodilla ante ella. Thomas, ¿qué estás haciendo?, susurró Isabel, aterrorizada. Algo que debería haber hecho desde el principio, respondió él, sacando una pequeña caja del bolsillo. La abrió, revelando un anillo. No era ostentoso. Era una esmeralda verde rodeada de pequeños diamantes. Simple, elegante, perfecto. Isabel Harrington, dijo Thomas, la voz resonando por el salón completamente silencioso. La noche que nos conocimos, me enseñaste que la verdadera grandeza no necesita ser vista con los ojos, sino honrada con el alma. Y desde entonces, me has enseñado lo que significa realmente vivir. No como un título, no como un heredero, sino como un hombre. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Isabel. Me mostraste que la honestidad vale más que la política, que el coraje vale más que la conveniencia, que el amor verdadero, vale más que cualquier tradición, cualquier protocolo, cualquier expectativa. Sostuvo su mano temblorosa. Así que te pregunto, aquí, delante de todos, no como príncipe, sino como Thomas, ¿te casarías conmigo? No para ser princesa, no para tener títulos o riqueza, sino para ser mi compañera, mi confidente, mi mejor amiga, mi amor. El salón entero contuvo la respiración. Isabel miró a aquel hombre arrodillado ante ella, a la vulnerabilidad en sus ojos, al amor tan obvio, tan puro, tan real, y pensó en todo lo que había sucedido, las acusaciones, la conspiración, el odio. Pensó en todo lo que todavía vendría, la lucha para ser aceptada, para probarse, para navegar un mundo que nunca la quiso allí. Pensó en Whitechapel, en la vida simple, segura, predecible que podría tener. Y entonces tocó las rosas en el bolsillo, y oyó la voz del padre en su memoria. Sé valiente, hija mía, sé verdadera, y el resto se resolverá. Sí, dijo ella, la voz saliendo clara y fuerte. Sí, me voy a casar contigo. El salón explotó. Thomas se levantó de un salto, tomó a Isabel y la giró, riendo, llorando, radiante. Cuando la puso de vuelta en el suelo, deslizó el anillo en su dedo. Encajó perfectamente. Lo mandé a hacer del tamaño correcto, susurró él. Estaba tan seguro de que dirías que sí. Presuntuoso. Ella rió entre las lágrimas. Esperanzado, corrigió él. Y entonces la besó. Allí, delante de toda la nobleza británica, delante de todos los consejeros, delante del mundo entero, el príncipe heredero besó a la profesora de Whitechapel. Y el mundo no se acabó. Algunos nobles salieron indignados, pero muchos se quedaron, aplaudiendo, sonriendo, celebrando. Y cuando finalmente se separaron, Isabel miró alrededor y se dio cuenta de algo. Ya no se sentía una intrusa, ya no se sentía fuera de lugar, se sentía en casa. No porque tenía un título ahora, no porque había aceptado a un príncipe, sino porque había elegido ser verdadera, y aquella honestidad fundamental, lo había cambiado todo. Lady Margaret se acercó, los ojos brillando. Me probaste que estaba equivocada, dijo ella. Pensé que serías aplastada, pero luchaste y ganaste. ¿Todavía cree que no pertenezco aquí?, preguntó Isabel gentilmente. Creo, dijo Margaret con una sonrisa, que perteneces más que cualquier otra persona aquí, porque entiendes algo que todos nosotros olvidamos, que los títulos no hacen a las personas hacen que los títulos signifiquen algo. Se inclinó y susurró. Va a ser difícil, muy difícil, pero tienes algo que ninguna princesa antes tuvo. Tienes verdad, y eso, querida mía,
Es poder mayor que cualquier corona. Los meses que siguieron fueron, como Margaret había predicho, difíciles. Algunos nobles se negaron a aceptar a Isabel. Algunos salieron de la corte en protesta. Cartas furiosas llegaron de familias aristocráticas por todo el reino. Pero Thomas mantuvo su palabra. Protegió a Isabel, la defendió en cada reunión, cada cena, cada evento. Y lentamente, muy lentamente, la marea comenzó a cambiar. Porque Isabel no intentó ser como las otras princesas. No fingió. No cambió quién era. En su lugar, usó su posición para hacer la diferencia. Abrió escuelas en Whitechapel y en otros barrios pobres. Pagó a profesores para enseñar a niños que nunca tendrían educación. Creó programas para que las mujeres aprendieran oficios. Y cada vez que alguien cuestionaba, ella respondía simplemente, «Fui una de esas niñas. Si mi padre no me hubiera enseñado a leer, no estaría aquí. Toda niña merece esa oportunidad». Gradualmente, hasta los más críticos comenzaron a respetar, porque era difícil odiar a alguien que claramente solo quería ayudar. Y Thomas, viendo la diferencia que ella hacía, se enamoraba más cada día. La boda fue programada para 6 meses después del compromiso. No fue en la catedral grandiosa como era costumbre real, fue en una iglesia más pequeña, más íntima, porque Isabel no quería pompa, quería significado. La mañana de la boda, despertó en sus aposentos en el palacio por última vez como Isabel Harrington. Grace la ayudó a vestirse. El vestido era hermoso, pero simple. Seda blanca con bordados delicados, sin exceso de encajes, sin dramatismo, solo elegante y hermoso. En el cabello, en lugar de una tiara pomposa, Isabel usó flores naturales, y entrelazadas entre ellas, cuidadosamente preservadas, estaban las rosas rojas secas del jardín del padre. «Él estaría tan orgulloso», dijo Grace, llorando mientras arreglaba el velo. Tan orgulloso. «Espero que sí». Isabel tocó las rosas. «Porque todo lo que soy, todo en lo que me convertí, viene de él». Un golpe en la puerta. Miriam entró, ella misma vestida elegantemente. En los últimos meses, la tía se había acercado más, conmocionada inicialmente con el compromiso, pero eventualmente aceptándolo. Y ahora, mirando a su sobrina, tenía lágrimas en los ojos. «Tu madre», dijo Miriam con voz temblorosa, «estaría radiante. Estás hermosa, Isabel». «Gracias, tía». Isabel abrazó a la mujer. «Por todo, por llevarme al baile, por nunca rendirte conmigo. ¿Cómo podría?» Miriam sonrió entre las lágrimas. «Eres la hija de mi hermana. Y hoy te conviertes en princesa. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho en efecto?» La ceremonia fue pequeña pero perfecta. Toda la iglesia decorada con rosas rojas, en homenaje al padre de Isabel. Y cuando ella entró, caminando sola por el pasillo, porque no había padre para entregarla, pero no necesitaba ser entregada, ella estaba eligiendo, vio a Thomas esperando. Él estaba llorando, sin vergüenza, sin esconderse, solo llorando de alegría pura. Y cuando finalmente quedaron frente a frente, él susurró, «Estás deslumbrante. Tú también». Ella sonrió. «Realmente lo estamos haciendo», dijo él con admiración. «De verdad, lo estamos», confirmó ella. «Asustado, aterrorizado», admitió Thomas, «y más feliz de lo que jamás imaginé posible». Los votos fueron simples pero profundos, promesas de honestidad, de compañerismo, de amor verdadero. Y cuando el sacerdote finalmente dijo, «Puede besar a la novia», Thomas la atrajo para un beso tan tierno, tan lleno de amor, que hasta los nobles más cínicos sintieron los ojos humedecerse. La salida de la iglesia fue bajo una lluvia de pétalos de rosa, y cuando entraron al carruaje que los llevaría de vuelta al palacio, Isabel miró por la ventana y vio algo que la hizo detenerse. Del otro lado de la calle, parcialmente escondida en una esquina, estaba Rosalind. La joven todavía estaba en Londres, aparentemente, desterrada de la corte pero no de la ciudad, y estaba observando todo: el vestido de novia, el carruaje dorado, el príncipe al lado de Isabel. Por un momento, sus ojos se encontraron. Isabel vio dolor allí, arrepentimiento, y algo que podría ser aceptación. Impulsivamente, Isabel saludó con la mano, no con triunfo, no con crueldad, sino con compasión. Rosalind pareció sorprendida. Entonces, lentamente, devolvió el saludo, y cuando el carruaje comenzó a moverse, Isabel la vio girarse y caminar en la dirección opuesta.
Tal vez Rosalind encontraría su propio camino. Tal vez aprendería que lo que eres importa más que lo que tienes. O tal vez no. Pero aquello ya no era problema de Isabel. ¿Viste a alguien conocido?, preguntó Thomas, siguiendo su mirada. Vi, respondió Isabel. Pero está todo bien. Está todo resuelto. Thomas tomó su mano, entrelazando los dedos. Entonces hablemos del futuro, no del pasado. Sí, Isabel sonrió. Hablemos. Y mientras el carruaje seguía por las calles de Londres, con multitudes aplaudiendo y saludando, Isabel Harrington, no, Isabel Windsor ahora, supo que había hecho la elección correcta. No sería fácil. Habría desafíos, críticas, momentos difíciles, pero tendría verdad, tendría amor, tendría propósito, y tendría a Thomas a su lado. Era más que suficiente. Era todo. 20 años después, la biblioteca real estaba bañada por la luz dorada del atardecer cuando Isabel entró, cargando una bandeja con té. Thomas estaba sentado en un sillón, rodeado por 3 niños que peleaban por su atención. No, papá, yo quiero que cuentes mi historia primero, protestaba la más pequeña, una niña de 7 años con cabello rubio como la madre. Pero yo pregunté primero, argumentaba el hijo del medio, de 10 años, con los ojos ámbar del padre. Ustedes 2 son bebés, dijo la mayor, de 12 años, poniendo los ojos en blanco con toda la superioridad de quien se cree adolescente. Papá, cuenta la historia de cómo tú y mamá se conocieron. La real. Isabel sonrió, colocando la bandeja en una mesa. Ya contamos esa historia 1000 veces. Pero nunca cansa, protestó la más pequeña. Es la mejor historia. Thomas encontró los ojos de Isabel y sonrió. Tiene razón. Es la mejor historia. Hizo una señal para que Isabel se uniera a ellos. Ella se sentó en el brazo de su sillón, y él automáticamente pasó el brazo alrededor de su cintura. 20 años de matrimonio y el gesto todavía era natural. Todavía era cómodo. Está bien, dijo Thomas. Pero ya saben cómo comienza. Con el baile, gritaron los niños al unísono. Con el baile, concordó Thomas, los ojos brillando. Había un gran baile en el palacio, y yo estaba terriblemente aburrido, porque todas las muchachas eran aburridas, completó el hijo del medio. No eran aburridas, corrigió Isabel gentilmente. Solo eran como se esperaba que fueran. Pero entonces apareciste tú, dijo la más pequeña, con vestido simple y sin joyas. Y no miraste a papá, agregó la mayor, lo cual fue súper valiente. ¿Por qué no miraste, mamá?, preguntó el hijo, por 1000ª vez. Y por 1000ª vez, Isabel respondió, porque mi padre me enseñó que la verdadera grandeza no necesita ser vista con los ojos, necesita ser honrada con el alma. Y entonces, continuó Thomas, hice algo que nunca había hecho antes, algo que conmocionó a todos en el salón. «¡Te arrodillaste!», gritaron los 3 niños juntos. «Me arrodillé», confirmó Thomas, mirando a Isabel con tanto amor que, incluso después de 20 años, hacía que su corazón se acelerara. Ante la mujer más extraordinaria que jamás conocí. ¿Y se enamoraron?, suspiró la más pequeña dramáticamente. Eventualmente, dijo Isabel con una sonrisa. Pero primero tuvimos que luchar mucho. Había personas que no querían que estuviéramos juntos. Como la Lady Mala, dijo la mayor, usando el apodo que los niños le habían dado a Rosalind. Ella no era mala, dijo Isabel, incluso después de todos esos años siendo justa. Solo estaba perdida y herida. Pero lo que importa, dijo Thomas, atrayendo a los niños cerca, es que al final, la verdad venció. Tu madre y yo elegimos ser honestos. Elegimos luchar por lo que era correcto. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Por eso abres las escuelas, mamá?, preguntó el hijo del medio, serio. ¿Para que otros niños tengan la misma oportunidad que tú tuviste? Isabel sintió lágrimas ardiendo. Exactamente por eso, amor. Porque todos merecen la oportunidad de ser quienes realmente son, no quienes otros esperan que sean. Cuando yo crezca, declaró la más pequeña, quiero ser igual que tú, valiente y verdadera. Ya lo eres, dijo Isabel, besando la parte superior de su cabeza. Todos ustedes lo son. Thomas atrajo a Isabel para un beso rápido, haciendo que los niños gritaran, «¡Guácala!», al unísono. «Vayan a jugar», dijo él, riendo, mientras mamá y yo tomamos nuestro té en paz. Los niños salieron corriendo, ya peleando sobre qué juego jugar.
Cuando quedaron solos, Thomas atrajo a Isabela a su regazo. ¿Eres feliz?, preguntó él, como hacía frecuentemente. Inmensamente, respondió ella, como siempre. ¿Y tú? Más de lo que jamás imaginé posible, dijo él, besando su frente. Sabes, a veces todavía tengo que pellizcarme. Pensar que casi lo perdí todo porque estaba demasiado ciego para ver más allá de los títulos. Pero viste, Isabel tocó su rostro gentilmente. Cuando importaba, cuando más lo necesitábamos. Porque tú me enseñaste, dijo Thomas. Me enseñaste lo que realmente importa. Me enseñaste a ser humano. Se quedaron en silencio por un momento, solo disfrutando de la presencia del otro. ¿Sabes qué recibí hoy?, dijo Isabel eventualmente. Una carta de Rosalind. Thomas se enderezó, sorprendido. Rosalind Herbert, después de todos estos años, se casó, contó Isabel, con un médico, no noble, no rico, solo un hombre bueno que la ama por lo que es, y tiene 2 hijos, y es feliz. Thomas absorbió eso. Me alegro por ella. Yo también, dijo Isabel sinceramente. Pidió disculpas. Después de 20 años, finalmente pidió disculpas. Dijo que entiende ahora, que lo que hizo fue cruel y equivocado, y que espera que podamos, no ser amigas, pero al menos hacer las paces. ¿Y tú quieres? Isabel pensó por un momento. Creo que sí, porque guardar rencor no cambia el pasado, y ella claramente cambió. Creció, aprendió. Eres más generosa de lo que ella merece, dijo Thomas. Tal vez, Isabel sonrió, pero mi padre me enseñó que el perdón no es sobre lo que otros merecen, es sobre lo que nuestra alma necesita para estar en paz. Thomas la atrajo más cerca. Tu padre era un hombre extraordinario. Lo era, concordó Isabel, tocando el bolsillo donde, incluso después de todos esos años, todavía cargaba un pétalo de las rosas secas, y espero que esté orgulloso de en quien me convertí, de las elecciones que hice. Lo está, dijo Thomas con convicción. Sé que lo está, porque honraste todo lo que él te enseñó. Viviste con verdad, con coraje, con amor. Vivimos, corrigió Isabel. Juntos, repitió Thomas, besándola nuevamente. Y allí, en aquella biblioteca donde todo había comenzado, donde 2 almas solitarias se habían encontrado y reconocido, Isabel Windsor, princesa consorte de Inglaterra, ex profesora de Whitechapel, hija de William Harrington, supo que había vivido una vida que valía la pena, no por la corona, no por el título, no por la riqueza o el poder, sino por la verdad, por la autenticidad, por el amor, y eso era más valioso que cualquier tesoro real. Era todo lo que realmente importaba. Queridos oyentes, llegamos al final de este viaje extraordinario. La historia de Isabel y Thomas nos muestra que la mayor riqueza que podemos poseer no está en títulos, no está en oro, sino en el coraje de ser auténticamente quienes somos. Isabel no cambió el mundo por ser princesa, cambió el mundo por ser verdadera, por elegir honestidad cuando hubiera sido más fácil mentir, por elegir quedarse cuando hubiera sido más seguro huir, por elegir amor cuando hubiera sido menos doloroso rendirse. Y Thomas no encontró felicidad eligiendo a la novia más adecuada. La encontró eligiendo a la mujer que lo hacía querer ser mejor, que lo veía más allá de la corona, que lo amaba no por lo que tenía, sino por quién era. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste en Isabel luchando por pertenecer, o en Thomas buscando algo real, o incluso en Rosalind aprendiendo que lo que queremos no siempre es lo que necesitamos, deja tu like y suscríbete al canal. Y ahora quiero saber mucho de ti. ¿Qué momento de esta historia resonó más contigo? ¿Fue cuando Isabel enfrentó a Rosalind? ¿Cuando Thomas se arrodilló por primera vez? ¿Cuando ella eligió quedarse y luchar? ¿O tal vez cuando Rosalind finalmente pidió disculpas años después? Comparte en los comentarios. Cuenta tu propia historia de cuando tuviste que elegir entre lo que se esperaba y lo que era verdadero. Cada comentario enriquece nuestro canal y me inspira a traer más historias que celebran el coraje de ser real. Y si conoces a alguien que necesita oír este mensaje, que está luchando por ser auténtico en un mundo que exige máscaras, comparte este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para recordar que no estamos solos. Un abrazo enorme desde el fondo del corazón y hasta nuestra próxima historia. Recuerda, no necesitas una corona para ser extraordinario. Basta tener el coraje de no esconderte de ti mismo.